Hola a todos, sean bienvenidos a este séptimo capítulo de Les Funades, el programa favorito de Carmen Hertz. Hoy estamos en esta séptima edición que se llama, si no me equivoco, Guerra de los Sexos, ¿no? El feminismo contraataca y tenemos una invitada de lujo como es de costumbre acá. Pero antes, como también es de costumbre, vamos a pasar por quiénes son los Funades de la semana, ¿ya? Funado, la verdad es que esta vez podríamos hablar de la cantidad de periodistas que se fueron en primera clase a Ucrania a reportar sobre la guerra, lamentable guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Parece que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Sin quitarle importancia, el mérito de esta situación terrible y sumamente lamentable, pero uno se pregunta por qué hay tanta falta de disposición, por ejemplo, a ir a la Araucanía. ¿Será que los pasajes a Ucrania son más baratos que la Araucanía? ¿Será que el conflicto es menos peligroso, es menos riesgoso? La verdad es que da mucho para pensar y en especial la calidad de periodistas que envían, ¿no? A Paulina Allende. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Me van corrigiendo también por los comentarios, es que se escucha bien. Perfecto, ahí sí, ¿sí? Listo. Como por ejemplo esta personaje de Paulina Allende, ¿no? Que se fue para allá, una persona claramente parcial, sin ningún cero grado de ética. Todos podemos recordar cuando estuvo en el programa El Candidato, donde quería casi desnudar al candidato Gabriel Boric, que claro, si fuese al revés, eso es un claro acto de acoso. Para que se lo imaginen, es como que Martín Cárcamo le hubiese querido sacar la blusa a Yasna Proboste para que mostrara algún tatuaje que tenga en la costilla. No, no va, o sea, es acoso y aparte nadie lo quiere ver. Es una cosa, pero increíble, ¿no? Así que bueno, pasando a lo que es el funado de la semana, hoy tenemos un funado sumamente especial. Vamos a dejar a estos periodistas progres de lado. Y este funado de esta semana es nada más y nada menos que yo mismo. Porque después del último programa que tuvimos, donde tuvimos una tremenda invitada, dos tremendas invitadas, hubo parece un problema ahí entre los comentarios en los que se malinterpretó y se dio a entender como que nosotros estábamos a favor de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o que estamos de acuerdo con que Cuba forme parte de la Comisión de Derechos Humanos. Y para dejar claro, no hay nada más alejado de la realidad. Ahora, si esa era la posición de nuestra invitada, que como siempre digo, esto es un programa no pauteado, libre, en donde es que sea una conversación espontánea. Ella manifestó eso, yo no tenía idea que esa era su posición, y saben que también es válida, ¿ya? Nosotros como libertarios, como pueden ver esa bandera de atrás, defendemos la libertad, la ausencia de coacción y sobre todo la libertad de expresión. El gran juego del progresismo es permear la cultura y generar estos conflictos que han llevado a lo que conocemos como la corrección política, la censura, la intolerancia. Y nosotros promovemos los valores opuestos. Nosotros promovemos el diálogo, la tolerancia y escuchar al otro, porque a través del intercambio es donde uno puede llegar a convencer al otro o que aparezcan nuevas ideas. Así que, sin más ni más, muchachos, es muy probable que en los próximos capítulos vamos a seguir invitando gente que nos pueden salir con opiniones muy distintas a la mía, muy distintas a la de ustedes, muy distintas a la de Tomás, que está detrás de los controles siempre ayudando, pero es parte de la conversación. Vivir en sociedad significa que hay personas que piensan distinto y la manera de convencerlas, nosotros creemos, es a través del diálogo. Y el día de mañana, si queremos traer a nuestra fan número uno, Carmen Hertz, a conversar acá, va a venir y no tenemos ningún problema con que venga, debatir, discutir siempre en un ambiente sano y tolerante. Así que, sin más ni más, yo quedo como el funado de la semana porque me estuvieron haciendo pebre, que progre, que me compararon con Gloria Álvarez, que puta, ¿ven? Bueno, ¿para qué vamos a continuar? Pero bueno, gracias a los que nos siguen viendo. Y hoy, como les dije, tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Ella es cientista político, ella es académica y además es investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, una experta en todo lo que es este movimiento feminista y sobre todo a puertas del próximo 8M, ¿no? Que es tan importante analizar estos movimientos, cómo nos afectan, cuál es la relación que tienen en el conflicto, incluso de Ucrania con Rusia, cómo ha permeado la sociedad occidental, cuáles han sido sus consecuencias, cuál es su origen. De todo esto y mucho más vamos a hablar con una chica que además de ser una persona activa, resiliente y constante en lo que es la batalla cultural, es un tremendo ser humano. Así que muchas gracias, chicos, y recibamos con un aplauso a Daniela Carrasco. ¿Cómo está, Daniela? Hola, ahí te lo vi, ¿tú? Bien, bien. Ahí, ¿me Ahí escuchas? está, el micrófono ahí bien cercano, sin miedo. Ahí está. Ah, eso, perfecto. Bueno, Bien. oye, muchas gracias por venir a todo esto.
Y bueno, ahí te va a pasar unos regalitos que te tenemos, pero bueno, ¿cómo has estado? Bien, ¿Sí? bien, sí. Bueno, he estado febrero full tesis de magíster, que ya la tengo que entregar. Yo pensaba que le iba a entregar en marzo, pero me ha atrasado un poco, así que espero tener la lista en abril, así que he estado Perfecto. full en eso. ¿Estuviste en Washington? Sí, estuve en Washington a finales de enero. Sí. Perfecto. ¿Y qué tal allá? Bueno, claramente no es como Florida, hacía mucho frío. De hecho, me da mucha risa porque hubo un día que la temperatura máxima fueron menos 7 grados y la mínima menos 14, y creo que justo coincidió con la marcha pro vida más grande que se hace en el mundo, justamente que se hace en Washington, y ese fue el motivo de mi viaje para Bueno, allá. vinimos preparados y de hecho ahí como pueden ver, Salvemos las Dos Vidas nos lo trajo Daniela, ya, como les dije, una persona muy constante en lo que es la defensa de los derechos del individuo, de los aún no nacidos y además de los verdaderos derechos de la mujer, que hoy en día se han visto más que mermados por este, digamos, cambio de paradigma cultural. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso también. Hay maní, hay agua, lo que quieras, por favor, Gracias. como a tu casa, te puedes echar, te puedes sacar lo que tú quieras, ¿ya? Pero quisiera partir, porque me gusta partir siempre con el invitado, a preguntarle un poco para que los conozcan, digamos, su lado humano. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar ciencias políticas? Sí. ¿Qué te llevó a estudiar ciencias políticas? Bueno, yo me acuerdo más o menos estaba como en tercero, cuarto medio, no sabía qué estudiar. Yo Ya, sí o sí que, típica. sí, yo quería, pero yo sabía que tenía que hacer algo en relación a la humanidad. Yo pensaba estudiar filosofía en primera instancia. Pero lamentablemente por esa como mala fama que tiene, que en el fondo si eres profesor de filosofía te vas a morir de hambre, Claro. desistí. Y entonces pensé en estudiar historia. Ya. Y de repente buscando mallas por páginas de internet, encontré una carrera que se llamaba Ciencia Política, que tenía de todo un poquito de filosofía, un poquito de historia, un poquito de política, un poquito de economía política. Entonces me llamó mucho la atención esa carrera y finalmente decidí estudiarla. Qué bueno, igual súper buen dato porque mucha gente, típico en realidad, salís de cuarto medio, no tienes idea que quieres estudiar, quizás tienen la misma duda que tú con Sí. respecto a filosofía. Yo la he tenido también, ¿no? Me gustaría estudiar filosofía, pero después, ¿qué hago? Como Sí. ¿Qué hay después? Y es bueno ese dato, sabes que averiguan un poco la malla de ciencias políticas, una carrera súper interesante que te da un poquito todo. Es como una ingeniería comercial de las humanidades, ¿no? Sí, pues se podría decir que sí, porque ¿Sí? también hay ramos de relaciones internacionales, ¿cierto? De políticas públicas, hay una rama de estadísticas que yo, bueno, en mi universidad estaba muy cargado para la estadística y yo sufrí mucho, pero sí, en el fondo es como introducción a los distintos temas, en el fondo de la política, porque la política en el fondo se manifiesta en todos los espacios. Claro. Y después cuando pasaste a estudiar ciencia política, ¿qué te pasó? ¿Te gustó? ¿Te enamoraste de la carrera? ¿Te arrepientes de haberla estudiado? Como... No, o sea, a mí me encanta mi carrera, Ya. pero de igual modo muchas veces pienso que en verdad debiera haber estudiado filosofía, porque en el fondo hoy en día, ¿a qué me dedico dentro de la ciencia política? Justamente es a la teoría política, ¿cierto? La filosofía política, esa es mi área, entonces... Claro. Bueno, nunca es tarde, aparte, Mm. estás ya practicando eso, imagino que en algún momento te gustaría también quizás hacer un doctorado o un magíster o... Claro, o sea, ya terminé mi magíster en comunicación política, ahora por eso estoy terminando la tesis, ¿Ya? y claro, eventualmente me gustaría quizás seguir un doctorado en pensamiento de teoría política, Ya. eventualmente, Perfecto. sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a lo que nos convoca, pues, Daniela. Se viene el 8 de marzo. Sabemos que en estos momentos bueno, el progresismo ya es algo que está dentro de la sociedad, es una realidad dentro de las sociedades occidentales, que ha ido permeando, ha ido, digamos, de alguna manera mermando los pilares donde se sustenta la democracia, los ideales liberales. Y nos gustaría saber, tú como experta de este tema, que nos contaras un poquito del origen de esto, cómo nace, en qué momento se empezó a desbordar, porque yo tengo entendido que al inicio grandes pensadores eran más bien buscando la igualdad de la mujer con el hombre, no en el sentido, digamos, de la justicia social, sino que más bien una igualdad de derechos, ¿no? Claro. Si nos pudieras contar un poquito de eso, ¿dónde Sí. inicia esto, por ejemplo? Bueno, antes de hablar específicamente del 8M, ¿cierto? El 8M acá el próximo martes, ya he visto varios colectivos feministas bien activos promoviendo, ¿cierto? La huelga general, la lucha feminista va, etcétera. Antes de eso me gustaría hacer una breve introducción sobre feminismo, porque por lo general cuando uno ve, por ejemplo, en las redes sociales, ilustraciones, incluso libros de difusión rápida, suelen hablar en relación a los temas de feminismo, en relación al concepto de las olas, ¿cierto? O sea, todos hemos escuchado hablar de la primera, segunda, tercera ola, que eventualmente ahora estaríamos asistiendo a una cuarta. Claro, y que además hay bastante debate cuándo inicia una, cuándo termina la otra, como que eso no está muy claro, según tengo entendido. Claro, es que al final depende mucho del tiempo coyuntural de cada país, porque en el fondo cuando nosotros, no sé, si vamos, ¿cierto? A final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, a Europa,
Claramente no está pasando lo mismo, ¿cierto?, en América Latina. Entonces, efectivamente, hay un error en ese sentido o errores de aproximación al tema cuando nos acercamos a las olas, porque por lo general, y yo lo he escuchado mucho en chiquillas que se sienten de derecha o que por lo menos no se sienten identificadas con la izquierda, suelen decir que se identifican con la primera ola, ¿cierto? Entendiendo que la primera ola sería aquella liberal, ¿cierto? O ilustrada, que en el fondo muchas chiquillas suelen decir que es el feminismo sano, ¿cierto? En el fondo que efectivamente quería la igualdad entre hombres y mujeres. Pero, desde mi juicio, y siguiendo una feminista izquierdista española, es un error de aproximación cuando nosotros nos referimos a los feminismos en relación al concepto de las olas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya nos vamos a... Primero, nosotros podemos encontrar antecedentes de los feminismos o lo que se conoce como la cuestión de la mujer ya en la época del Renacimiento. Es decir, mujeres de buena situación que, en el fondo, tenían acceso a una buena educación, ya estaban pensando cuál era el lugar de la mujer. ¿Cierto? Esos son los primeros antecedentes, pero cuando ya hablamos propiamente tal de feminismos, por ejemplo, a final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, nosotros encontramos ante una situación real de la mujer, que, por ejemplo, la mujer efectivamente no podía entrar a la universidad, no podía ser independiente económicamente, ¿cierto? No podía participar en la política o en la vida pública. Ante esa situación real surgen distintas miradas al mismo tiempo. Por un lado, justamente tenemos aquellas que, siguiendo esta feminista izquierdista de España, que se llama Nuria Varela, ella denomina dos enfoques, y estos enfoques tienen distintas vertientes que se van desarrollando a través del tiempo. Por un lado, siguiéndola, tendríamos el feminismo de la igualdad, y por otro, el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad sería justamente aquel que tiene un sustento ilustrado, ¿cierto? O sea, por ejemplo, nosotros encontramos a François Paulin de La Barre, que era principalmente un sacerdote que después transitó al protestantismo, que siguiendo la duda metódica de Descartes, o sea, un ilustrado, buscó desmentir que efectivamente la mujer era inferior mentalmente o académicamente que el hombre. ¿Cierto? O sea, aplicó la duda metódica. Ahí nosotros podemos dar cuenta de que efectivamente tiene una raíz ilustrada. Pero también hay una raíz, por ejemplo, liberal, que nosotros lo podemos encontrar en los escritos de John Stuart Mill, ¿cierto? Que en el fondo él da cuenta cuál es la situación de la mujer en el Reino Unido de ese entonces, que efectivamente, por ejemplo, una mujer, por temas de herencia, al momento de casarse, toda esa herencia llega a ser parte o llega a ser propiedad potestad del marido. Entonces, claramente ve que hay una situación que se tiene que corregir. Pero básicamente este feminismo de la igualdad, ¿qué es lo que propone? Hay una situación que en el fondo no están en igualdad hombres y mujeres y simplemente hay que igualarlas, ¿cierto? Hombres y mujeres tienen que ser iguales en el fondo, que es lo que conocemos, por ejemplo, la igualdad ante la ley, ¿cierto? Igualdades civiles y políticas. Sí. No obstante, ¿qué es lo que pasa? Es que es al mismo tiempo y no después que otras mujeres que ven estas ideas ilustradas, liberales, que las van a, en el fondo como van a hacer un símil a ideas burguesas, la van a mirar con distancia. Entonces surgen otras mujeres como, por ejemplo, no sé, Alexandra Kollontai, Emma Goldman, Clara Zetkin, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, estoy hablando final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que dicen, epa, efectivamente hay una situación real, pero la idea o la propuesta no es igualar las condiciones entre hombres y mujeres, porque por un lado, igualarlo significa validar el sistema político. Entonces ahí empezamos a encontrar una discrepancia. Sí. Segundo, como no se quiere, o sea, no se avala el sistema político, se entiende a la mujer siguiendo la clásica dicotomía marxista de los opresores y oprimidos. O sea, la mujer está en una condición de opresión, por lo tanto se tiene que emancipar, no se tiene que igualar. Entonces ahí van a empezar a surgir distintos lineamientos justamente de estas mujeres que están muy cercanas a los grupos socialistas de la época, que impulsaron, por ejemplo, la Liga Espartaquista en Europa, que en el fondo es el antecedente previo a la formación de los partidos comunistas justamente en el viejo continente. Entonces nosotros vamos viendo que al mismo tiempo se están generando miradas diferentes, disímiles entre sí para solucionar lo que se conoce como la cuestión de la mujer. Claro. Y que parten de razas distintas, imagino, o sea, sí, absolutamente distintas. Y aparte, entre estas dos miradas son sumamente antagónicas, porque las feministas de las diferencias miran a las feministas de la igualdad como mujeres burguesas, que en el fondo buscan seguir reproduciendo las categorías del patriarcado, del capitalismo, que en el fondo sería un feminismo para mujeres privilegiadas. Por eso se empiezan a generar, por ejemplo, cuando surgen los movimientos sufragistas, incluso tensiones internas, porque el movimiento sufragista en el fondo sería aquel que simboliza el feminismo de la igualdad, mientras que, por ejemplo, en Inglaterra se llega a ver muy bien que surge una contrarrespuesta al movimiento sufragista que entiende que efectivamente la mujer tiene que acceder al voto,
pero no siguiendo en el fondo todos estos mecanismos bajo democráticos, por decirlo de alguna Claro. manera. Y por eso surgen las sufragettes, que en el fondo tienen como una inspiración mucho más insurreccional, anarquista, que en el fondo dicen, vamos a dejar la escoba, Claro. que nosotros veamos, por ejemplo, en las últimas marchas del 8M acá en nuestro país, que igual dejan la embarrada, ¿cierto?, después de las Sí. marchas. Eso no es algo nuevo, efectivamente. Eso ya se veía, por ejemplo, con las marchas de las sufragettes, cuando tiraban bombas, no solamente bombas en las calles, sino también, por ejemplo, a políticos importantes. Claro. Entonces nosotros ya vemos diferencias de los inicios. Por eso, desde mi juicio, y siguiendo una feminista izquierdista española, a mí me gusta la acepción de feminismo y la igualdad de la diferencia, que se van desarrollando distintas vertientes cada una, ¿cierto?, a través de las décadas. Claro, ¿y qué las diferencias? ¿Es la metodología también? Aparte de, porque lo que está, a ver, alguna de las cosas que estaba leyendo también con respecto a eso es que, por lo menos el caso de Kollontai pareciera que se basa mucho en lo que es en la dialéctica materialista, ¿no? Propia de Marx. No sé si es correcto, tú me puedes corregir, Sí, por sí, favor. o sea, dentro de este sentido, el feminismo y la diferencia, nosotros encontramos distintas vertientes. Hay algunas que son más socialistas, hay algunas que son comunistas, u otras son claramente anarquistas. Por ejemplo, Emma Goldman, ella fue en el fondo ella es la precursora del anarcofeminismo, que ella siendo una mujer rusa llegó a migrar, ¿cierto?, a los Estados Unidos, llegó a Nueva York y ella estuvo en contacto justamente con el mundo anarquista, porque ella trabajaba en una fábrica y en el fondo ella dice que ni siquiera la mujer tiene que acceder al voto, porque siendo anarquista, claramente validar Claro. el voto, que la mujer votara en el fondo significa validar el sistema político. Claro, un poco también algunas posturas que tienen los anarcocapitalistas. Yo no, yo soy anarcocapitalista, pero no creo que eso sea correcto, pero muy interesante en ese sentido. Ahora, otra cosa que me llamó la atención, y tampoco por meterle cizaña a la cosa, pero nombraste a un sacerdote y a John Stuart Mill como precursores o quienes iniciaron con esto del movimiento feminista. Tengo entendido que Stuart Mill fue el primero en presentar un proyecto propiamente tal, ¿no? Sí, junto a su esposa, sí. Mira, los dos hombres. No sé, es Entonces, sumamente curioso, pero nosotros también encontramos, por ejemplo, en el Renacimiento a distintas mujeres que claramente están en una buena situación, ¿cierto? Son parte de la aristocracia, que se ve mucho, por ejemplo, en el Renacimiento italiano, que también está empezando cuál es el lugar de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, claro, hay un libro que se llama La ciudad de las damas, ya. que justamente se escribe en el Renacimiento y la autora señala que en el fondo, bueno, se entiende que la mujer hasta ese entonces, en el fondo sería como un pecado nacer mujer. Ya. Y ella busca hacer un recuento de todas las mujeres que han resaltado a través de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Renacimiento, y en el fondo da cuenta que hay mujeres que en el fondo que han sido protagonistas dentro de la iglesia, ¿cierto? Mujeres guerreras, buenas madres, Es que eso me llama etcétera, mucho la etcétera, atención. etcétera. ¿Ese libro recuenta todo esto? Sí, o Ya. sea, desde el Antiguo Testamento Eh, eh, hasta el Renacimiento. perfecto. Es súper importante porque no sé si alcanzaste a ver el tuit de Natalia Valdebenito con respecto a la guerra de Ucrania-Rusia. Algo vi. Ya, bueno, ahí ella decía que bueno, que esta era una guerra entre hombres hecha por hombres, donde mueren hombres, que se están midiendo la poronga y todo esto, y Sí. al final como que las mujeres no tienen nada que ver, todo es culpa de los hombres. Entonces, a mí me llama la atención porque es interesante saber qué es el conocimiento de historia que tiene ella, cuál cree que ha sido el rol o su propio rol hoy en la sociedad, qué validez tiene su rol. Tan poco siente ella que tiene un nivel de influencia, digamos, tan mínimo como para creer que no hay ninguna participación, que esto no es un tema global, digamos. Y lo que tú mencionaste es importante porque, claro, John Stuart Mill lo presenta junto a su esposa. Sí. Yo recuerdo también, bueno, en la Atenas, no puedo acordar los nombres, pero estas mujeres, tú tenías a la esposa y tenías a la mujer que era la dama de compañía, pero que eran mujeres que se consideran como intelectuales casi, de alta participación, digamos, en las decisiones, no tomaban la decisión propiamente tal, pero era la que el ciudadano ateniense llevaba a las juntas de conversación, etcétera, digamos, para mostrar cierto estatus. Entonces, claro, acá hay un problema en que la mujer sí ha tenido, o sea, no ha carecido de influencia en la toma de decisiones a lo largo de la historia. Tú me puedes decir si me equivoco. Eh, Sin duda, pero de todas formas había un problema ahí con el tema de los derechos que se fue, digamos, igualando gracias a estos movimientos que empezaron. Se dieron cuenta de que realmente, oye, las mujeres han estado todo el tiempo acá, porque la estamos ignorando, digamos, a nivel jurídico, en el poder político, o en la escuela, no podían ir a la escuela. Entonces me llama mucho la atención eso, cómo se genera. ¿Cuál tú crees que ha sido el rol de la mujer a lo largo de la historia? Yo estoy muy equivocado, tú me puedes corregir, por favor, acá, ¿no? Mira, esta es una reflexión que en el fondo surge ahora, ¿verdad? Porque efectivamente yo creo que las feministas, al señalar que la mujer ha estado renegada de la vida pública históricamente, creo que en el fondo ellas no están visibilizando
o están invisibilizando el rol de la mujer a través de la historia, porque en el fondo piensan que lo único importante para el desarrollo de la sociedad, incluso de los procesos sociopolíticos, es solamente estar participando, ¿cierto? O estar sentada ahí, no sé, en el sillón presidencial. Claro. Pero no, o sea, las mujeres han sido fundamentales, ¿cierto? En el fondo, en el cuidado de la familia, porque no nos olvidemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y nosotros, por ejemplo, no podemos tener sociedades sanas si en el fondo no existe el rol del padre y la madre, algo que claramente han tratado de construir los feminismos contemporáneos, ¿cierto? Y en el fondo, el pilar de la madre es fundamental. Sí. O sea, por ejemplo, muchas veces se ha hablado desde una perspectiva psicológica que, y esto igual suele aparecer mucho en los memes, ¿cierto? Como que igual es caricatura, pero algo de cierto tiene, que cuando a un niñito, en especial a una niñita, le falta la figura paterna, esa persona cuando llega a la adultez, en el fondo se nota por sus distintos comportamientos. Pero cuando a un niñito o una niñita le falta la figura materna, esto también se ve reflejado, Claro. ¿cierto? O sea, no podemos renegar el lugar que tiene la mujer. Y claro, las feministas aquí me pueden decir, pero tú estás en el fondo solamente situando a la mujer como en su rol de madre o su rol de esposa. Pero en el fondo eso también es sumamente relevante. O sea, en el fondo o sea, ha tenido un gran impacto en el fondo de la creación, ¿cierto?, de las familias nucleares, que en el fondo es el fundamento nuclear, ¿cierto?, de la sociedad, que en el fondo después va derivando en otras sociedades intermedias. Claro, y sería correcto también decir que es el núcleo fundamental de la sociedad civil, lo cual, digamos, es la base de la democracia liberal. Sí, efectivamente. Digamos, para separar categorías, porque claro, después tú tienes una visión de Engel en la que él cree que, claro, que poco menos que la propiedad privada, basado en el estudio de Louis Morgan, ¿no? Me acuerdo que citaba Louis Morgan, un antropólogo bien famoso, Sí. que hizo un estudio ahí de los indios americanos, creo. Y él habla, claro, de que se empiecen que en base a ese estudio, él tiene la teoría de que el hombre en el estado natural, que es de alguna manera lo que busca el comunismo basado en este mito del buen salvaje, como que en el estado natural todos éramos felices, los aztecas no habrían personas, no mataban gente, no, ¿cierto? Claro. No eran mujeres, no mataban guaguas. Claro, no mataban guaguas, no hacían nada de eso, eran todos muy buenos y felices. La mujer hablaba de este orden matriarcal, ¿no? De que la mujer era una persona que tenía múltiples parejas y que no sabía realmente quién era el papá de los niños, claro. Y los niños la comunidad era la dueña de los niños, y tengo entendido que también eso se fundamenta con Kollontai, por ejemplo. O sea, básicamente lo que está diciendo Engels en ese libro, ¿cierto? El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, porque se ha invertido el orden, pero... Sí, la propiedad privada y después y el Estado. Y el Estado, claro. Pero en el fondo sostiene que se empieza a instaurar un capitalismo real cuando se instaura en el fondo este concepto de la familia nuclear compuesto por un padre y una madre que están en el fondo a cargo de la procreación y el cuidado de los hijos. Claro. Entonces, entendiendo cuál es su postura política, que en el fondo escribió junto a Marx el Manifiesto Comunista, dice que, bueno, o sea, si queremos en el fondo desestabilizar, ¿cierto?, el capitalismo, hay que partir por sus bases, que en el fondo es desarmar, ¿cierto?, dislocar, desdibujar lo que se entiende por familia nuclear. Claro. O sea... Y parte, bueno, él dice que el hombre es el dueño de la mujer y los padres son los dueños de los niños, y eso da origen a la propiedad privada. Y de acuerdo al materialismo dialéctico, hay que destruir la propiedad privada para que, digamos, se acabe el régimen capitalista. Efectivamente, no se puede destruir la propiedad privada si no se destruye la familia nuclear, porque en el fondo entienden que cuando se consolida la familia nuclear, en el fondo eso da paso posteriormente, por ejemplo, a la herencia. Entonces, la herencia para los ejes comunistas en el fondo genera, ¿cierto?, un germen de desigualdad entre las distintas familias. Y independización del Estado también, que es lo más importante, que es lo que ellos no quieren, que el núcleo familiar, el hecho de que tengas un padre y una madre que se hagan cargo de los niños y no sea el Estado el que se haga a cargo de todos, te genera una independencia que obviamente para estas ideologías totalitarias que buscan la máxima intervención y ser el todopoderoso de la vida de las personas, no es positivo, digamos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es interesante cómo se va desarrollando eso. Yo ahí estaba leyendo también este libro y yo siempre lo recomiendo porque creo que es un muy buen libro con respecto al tema de el progresismo, la ideología de género, en especial lo que es el movimiento feminista y el movimiento homosexualista, como le dicen ellos, o LGTBIQ. Digamos, para entender un poco cómo se dan estos fenómenos, te dan un recuento histórico y ahí hablan de cómo Kollontai, por ejemplo, en alguno de sus cuentos, ensayos, decía que, bueno, que ella se acostaba como aludiendo al ensayo de Engels, si no me equivoco, que ella se acostaba con muchos hombres y que en estos momentos está embarazada y que ni siquiera sabía quién era el papá, y como que ella se sentía bacán por eso, y que en el futuro, en la utopía comunista, digamos, la mujer no iba a tener que advocarse a temas como limpiar, ese tipo de cosas, porque sería el Estado el que se encargaría, llevarían todo a los centros de limpieza, después los niños a los centros de educación,
Y paradójicamente es el capitalismo el que se ha acercado muchísimo más a ese ideal, ¿no? Me hace recuento un poco a Axel Kaiser cuando dice que si Marx estuviese vivo hoy sería capitalista. El mismo apoyaría el capitalismo, se cumplieron todo lo que él predijo, pero por el otro lado. Pero para no quedarnos en eso y seguir avanzando, digamos, con el tema del feminismo. Porque después ya viene otra ola que, o para no usar el término ola que me dijiste que es incorrecto, pero después ya viene una mutación, si se puede decir, de estas ideas, en las que ya se empiezan a liar con otros movimientos como el LGTBIQ, etcétera, y en qué se basa eso, ¿por qué? ¿De dónde parte eso? ¿Cómo pasamos de esto que es como tan, de alguna manera, objetivista, porque tratan de hacerlo de manera objetiva, pero sabemos que está mal la base, pero cómo pasa esto al subjetivismo, como que ya todo es nada? Claro. Sí, bueno, aquí quiero volver a recalcar que nosotros yo presenté este enfoque diferente al de las olas feministas, en el sentido de que nosotros estamos hablando del feminismo de la igualdad y de la diferencia. El feminismo de la igualdad rápidamente se agota cuando, por ejemplo, la mujer accede al voto, ¿verdad? Cuando la mujer ya puede acceder a la educación superior, cuando la mujer ya puede participar en el fondo en la política, Claro. ¿cierto? Porque en el fondo el voto no solamente implica que la mujer pueda ir a votar, sino que también se pueda postular a un cargo de elección popular. Entonces, cuando todos esos aspectos civiles y políticos ya se solucionaron, en el fondo se agota, y este feminismo de la diferencia, que cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de Friedrich Engels, tengo que recalcar que todavía estamos hablando de una noción binaria, ¿cierto? Por eso se habla dentro de esta matriz de la lucha de sexo, ¿cierto? En vez de lucha de clase, lucha de sexo, en el sentido de que el hombre sería el opresor y la mujer sería la oprimida. Claro. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar? Se ve muy bien desde la década de los 40, por ejemplo, con las contribuciones de Simone de Beauvoir, que sin quererlo, porque ella sigue estando en una noción binaria, en este tema de sexo, ¿cierto? Hombre y mujer, ella se está adelantando, ¿cierto?, a lo que eventualmente se va a conocer como con el concepto género, ¿cierto? Porque en el fondo cuando ella dice, a través de esta famosa frase, ¿cierto?, que aparece en el segundo sexo, no se nace mujer, llega uno a hacerlo, en el fondo no se nace mujer, uno deviene, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que en el fondo primero se está negando que existe una naturaleza humana, se está negando una esencia, se está negando un fundamento o toda ontología. Y eso es clave para entender los feminismos contemporáneos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, las aulas universitarias de nuestro país que invitan a deconstruir la feminidad como la masculinidad, justamente están atacando eso, porque en el fondo se niega toda esencia, se niega toda analogía, se niega toda naturaleza humana. ¿Por qué? Porque entienden que el ser humano, aunque ellos no hablan del ser humano, ¿cierto? Porque ellos por matriz son antihumanistas, ellos entienden que en el fondo el sujeto se puede hacer y deshacer a sí mismo. Y esto es fundamental tenerlo en consideración porque cuando surge la teoría queer, que se empieza a promover explícitamente en la década de los 90, ¿cierto? Que en el fondo la teoría queer es cuando los feminismos asumen el concepto género como algo propio dentro de toda su teorización, y aquí surgen primero dos cosas, ¿cierto? O sea, se está hablando del concepto género, por lo tanto se genera un borrado de la categoría de sexos hombre y mujer. Yeah. Por eso nosotros vamos a ver dentro de toda esta literatura, que también se conoce como los feminismos post-identitarios, y que a mi juicio son los que están activos hoy en día en Chile, en el fondo entienden que el concepto de género deconstruye, ¿cierto? Y aquí nosotros vemos que toda la teoría queer, los feminismos post-identitarios, asumen todas las propuestas de los postestructuralistas franceses de la década de los 60. O sea, aquí estoy hablando de Michel Foucault, o sea, a Foucault lo citan todo el rato, ¿cierto? A Jacques Derrida, a Félix Guattari, a Gilles Deleuze, etcétera, etcétera, etcétera. Estos gallos tienen un gran impacto justamente en los feminismos que se van a empezar a teorizar dentro de la década de los 90. Y justamente aquí, cuando se deconstruye la noción de sexo hombre y mujer, ya no se habla no hay hombres, no hay ni mujeres, sino hay géneros. Claro. Hay géneros fluidos. Y uno fluye porque en el fondo entienden que no hay esencia, no hay naturaleza. El todo es nada y el nada es todo. Sí. ¿En qué momento, perdona, antes de que continuemos, para que se hagan una idea, digamos, conceptual, se tiene identificado cuándo nace el concepto de género? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo acuña por primera vez? Sí, principalmente surge primero dentro del mundo de la psicología y la psiquiatría, por ejemplo, con el psicólogo John Money, que no sé si lo han escuchado, probablemente por un caso escandaloso de reasignación de sexo, sí, que les recomiendo que busquen, es el caso de los gemelos Reimer. Reimer, sí. Lo discutimos en un programa anterior con Nael, que fue es un chico trans, que nos vino a hablar un poco de eso, y que de hecho lo repasamos bastante, que era el tema de estos jóvenes que uno nació, le mutilaron el genital durante el nacimiento, estos gemelos, y él los sometió a unas terapias en las que, bueno,
sin más ni cuentos terminan matándose porque ya no soportan el nivel de... Hay un documental muy bueno que dura 30-40 minutos de la BBC. Que se buscan como el gemelo que nació niño o algo así, o niña, pero de los gemelos Reimer es muy, muy bueno y lo explican los mismos protagonistas, en el fondo víctimas de este psicólogo. Y que además lo ponían como que había hecho un descubrimiento, porque él siguió mintiendo, siguió diciendo como que fue un éxito. De hecho, la misma comunidad de psicólogos y psiquiatras de los Estados Unidos, de Canadá, él ponía justamente este caso como algo exitoso, porque claramente para proteger la identidad de los afectados les cambió el nombre. Entonces dijo que su experimento, porque en el fondo eso fue, un experimento era totalmente exitoso del cambio de género, que en el fondo si un niñito a corta edad se le enseña conductas o códigos de niñita, esa persona creería que es niñita. O sea, ese caso, su propuesta. Bueno, entonces tenemos a John Money y también a Robert Stoller, que viene del mundo de la psiquiatría, que ellos proponen el concepto género, entendiendo que el sexo, la sexualidad sería algo plástico, algo que se puede hacer. Pero el tema es que ellos principalmente estudiaban las conductas de los intersexuales, ¿cierto? E incluso de los travestis. En el fondo no estaban entendiendo cuál era la psicología o la mentalidad de una persona heterosexual, ¿cierto? Cómo un niñito llega a ser, no sé, heterosexual, ¿cierto? O sea, están estudiando en el fondo casos marginales en el sentido de que estadísticamente estos casos son muy pequeños en la sociedad. Y de hecho, bueno, además sus estadísticas la basaban mucho en personas que eran pacientes psiquiátricos, ¿no? Sí. Que lo sacaban de ahí y ellos decían, no, un 50% de las personas son, por ejemplo, esto no es así, pero son trans. Y ellos, claro, según sus estudios sí, pero todos venían de un psiquiátrico y era como, ¿de dónde sacaste esta gente que estaba participando en el estudio? No, sí, pero efectivamente. Y bueno, y el concepto género surge desde estos estudios, pero entendiendo que si el género es plástico, ¿cierto? Se puede hacer y deshacer, rápidamente las feministas, que entienden que en el fondo no hay esencia, no hay ontología, no hay naturaleza humana, todo es constructivismo, ellos van a tomar, en el fondo, esta idea porque entienden que, aquí nos saltamos muchas décadas, pero en el fondo, ¿qué empieza a pasar en la década de los 90? Dicen, bueno, las mujeres ya podemos trabajar en lo que queramos, podemos ser independientes económicamente, si quiero me puedo tirar a un cargo de elección popular, puedo estudiar doctorado, postdoctorado, en el fondo puedo hacer lo que quiera. Pero las feministas de la diferencia siguen diciendo que las mujeres están aún en una situación de opresión. Entonces dicen, bueno, ¿cuál sería la situación de opresión? Los roles de la mujer o lo que se entiende por mujer. En el fondo, la mujer es el del es, que en el fondo sería algo ontológico, ¿cierto? Algo fundamental. Ellos lo buscan negar. Entonces, la mujer no puede ser. La mujer se construye. O bueno, el hombre. O todos los conceptos, todos los imaginarios. Entonces, ahí agarran justo el concepto de género porque sería la sexualidad plástica para, por ejemplo, lo que propone Judith Butler en deshacer el género. Porque entiende que en el fondo lo que se entiende por sexo y género sería lo mismo, pero si queremos en el fondo deconstruir estas nociones que serían opresoras y por lo tanto se quiere hacer una batalla al sistema político, hay que deshacer todos los imaginarios y volver a construir otros. Claro. Entonces, no nos tenemos que perder de vista, ¿cierto? A puertas del 8M, que en el fondo estos feminismos contemporáneos de base, ¿cierto? Deconstruccionistas, que también se conocen como teoría queer o feminismo post-identitario, en el fondo apuntan a través de esta teoría a desestabilizar el sistema político. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Cuál es la relación que tienen estos movimientos, ya, porque ya va más allá del feminismo, con lo que, bueno, estos autores denominan marxismo cultural? ¿Cuál es su relación con el marxismo? Porque estábamos comentando que antes se basaba en el materialismo dialéctico, pero esto ya no es así, ya pasó del economicismo o del mundo material ya una cuestión en la que, como decía, el todo es nada y el nada es todo, como que ya nada tiene sentido, todo puede ser y todo no puede ser al mismo tiempo, una cosa, pero que nadie sabe cómo se configura esto. ¿Cómo se relaciona esto con la teoría marxista? Sí, bueno, a mi juicio es muy evidente, porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos los primeros postulados, ¿cierto?, de la feminista de la diferencia, que estoy hablando, no sé, de Clara Zetkin, ¿cierto?, de Emma Goldman, no sé, Alexandra Kollontaj, etcétera, 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 ellas cuando ven el rol de la mujer, y que incluso, como tú señalabas hace un ratito atrás, en que la mujer, por ejemplo, tiene que vivir libremente su sexualidad, cosa que, por ejemplo, a Engels le parecía terrible, a Lenin también le parecía terrible, y se generaron conflictos dentro de las internacionales socialistas de la época en relación de que creo que se nos está yendo de las manos este tema del feminismo. Nosotros vemos que entienden a la mujer en un rol de oprimida en comparación al hombre, porque en el fondo señalan que dentro del hogar se generan divisiones de trabajo,
de trabajo, o sea, sería economicista, por lo tanto, por esa situación la mujer estaría oprimida. Ya. Entonces, cuando nosotros vemos que hablan de la división de trabajo dentro del hogar, que en el fondo están hablando del trabajo, desde un aspecto del estructuralismo, ¿cierto?, marxista, ahí nosotros vemos justamente que cuando se está hablando de la teoría clásica marxista, también también impacta dentro de los discursos feministas. Pero nosotros mientras vamos viendo que los marxismos van evolucionando junto a todas sus teorías filosóficas, esto también se ve que impacta a los feminismos. Claro. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos un poco más adelante, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que en el fondo está diciendo que en el fondo la mujer no nace, que la mujer se hace, por lo tanto la mujer es libre, por ejemplo, de cosas tan, no sé, estoy hablando de estereotipos, pero por ejemplo, de no ponerse un vestido, estoy hablando de la década de los 40, de, por ejemplo, no ponerse ese típico tomate que se hacían en esa época, porque en el fondo ese imaginario cultural, en el fondo que es lo que se conoce como el neomarxismo, ¿cierto? Las propuestas de la Escuela de Frankfurt, ¿cierto? O las propuestas de Gramsci, la Briola en Italia, cuando ese vuelco que da el marxismo en el fondo de no hacer una revisión desde la estructura, sino de la superestructura, eso también impacta los discursos feministas. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la influencia de la escuela postestructuralista, que en el fondo es la escuela de la deconstrucción de Francia de la década de los 60? Es que se radicaliza esa teoría del marxismo, que en el fondo hay que atacar la cultura, en el fondo los estereotipos, los imaginarios, a ir un poco más allá, a la esencia, a las subjetividades. Y eso nosotros lo vemos muy bien, que quizás no impactó al mismo tiempo, pero nosotros vemos que hoy en día está muy de moda el tema de la deconstrucción, muy de moda la subjetividad, que para una persona una experiencia puede ser una, pero para otra es otra, ¿cierto? No hay universales. Entonces nosotros vemos muy claro cómo van evolucionando las escuelas filosóficas de corte marxista o izquierdista, porque entre ellos también se pegan, ¿cierto? Claro. Y claramente impactan colectivistas, también, digamos. sí, también impactan justamente en la teorización feminista, y no solamente la feminista, o sea, nosotros lo vemos en el ecologismo, ¿cierto? Las teorías raciales, etcétera, Exacto. etcétera, etcétera. Bueno, es que, claro, muy interesante en el sentido de que también se desarrolla este fenómeno de la interseccionalidad, ¿no? Creo, ¿quién era la que acá lo tengo escrito? Kimberly Crenshaw. Sí, hay varios teóricos que hablan de la interseccionalidad principalmente a finales de la década de los 90, a principios de los 2000, ¿cierto? Que en el fondo entienden que, o sea, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para introducir lo que voy a señalar. Que primero, a mi juicio es muy relevante siempre tener en cuenta, a pesar de que no tienen la misma matriz postestructuralistas, porque ellos se consideran así como los herederos de Gramsci, claro, que son Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que ellos entienden en la década de los 80 que en el fondo el sujeto político clave de los marxismos, ¿cierto?, que es el obrero, se cae. Porque en el fondo, ¿qué está pasando en esa época? O sea, estamos llegando al final de la Guerra Fría, en la sociedad occidental, y también se empieza a ver en Chile, ¿cierto? Se genera movilidad social, o sea, antes no era que si uno nacía pobre, ¿cierto?, en un sector marginal de la ciudad, probablemente iba a terminar en ese mismo, no sé, iba a tener ese mismo nivel de vida. Pero con la movilidad social que se genera gracias a las sociedades libres, ¿cierto?, y a las economías libres, se genera movilidad social, por lo tanto, el obrero probablemente no tiene esa conciencia de obrero. Por lo tanto, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe van a ver que justamente se genera esta crisis de identidad con el obrero. Por lo tanto, ellos son muy clever y proponen que se tiene que dejar de lado la identidad del obrero, ¿cierto?, esta lucha de clase, para proponer múltiples identidades. Múltiples identidades que pueden ser, por ejemplo, desde las mujeres, o sea, colectivos feministas, desde colectivos, ¿cierto?, de las disidencias sexuales, raciales, indigenistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos dicen que así el nuevo sujeto político de la nueva izquierda van a ser los movimientos sociales, porque los movimientos sociales logran justamente captar una gran cantidad de identidades. Nosotros, por ejemplo, lo vimos el 18 de octubre, probablemente una persona sensata no se sentía identificada con nada, pero justo le tocaron el tema de las pensiones, entonces adhiere al 18 de octubre por el tema Numa FP. O lo mismo, una chiquilla que probablemente hará lo mismo todo, que tiene una buena situación económica, pero dice, sí, el patriarcado me violenta, entonces se suma a la revuelta del 18 de octubre, ¿cierto?, con los colectivos feministas y las tesis y el ni una menos, ¿cierto? Claro. Entonces es con Laclau y con Chantal Mouffe, cuando se une, digamos, porque eso es lo que me llama mucho la atención. Tú hablaste de Simone de Beauvoir en la década del 40, que es un poquito posterior a lo que, pero unos par de años de lo que fue Gramsci, digamos, este escritor, este filósofo marxista italiano. ¿Cómo
cómo se encontraron, porque pareciera como que estuviesen todos así juntos hablando, ya hagamos esto, ¿no? ¿Cómo se encontraron? ¿Quién unió estas dos ideas? Porque son dos ideas que lograron converger hoy y eso es lo que se está aplicando en estos días, como tú mencionaste, y que sus consecuencias son este tipo de marcha, el millón de personas en la que van yo porque no las pensiones, yo porque el feminismo, yo porque el indigenismo, yo porque... entonces fue la Chloe y Chantal Mouffe los que se podría decir unieron o dijeron, le dieron una lógica a esto, dijeron, oye, O sea, no sé si porque ellos lo dijeron, claro, toda la nueva izquierda y dijo, ya, vamos a seguir estos postulados, pero sin duda influyó mucho, porque no nos olvidemos, sobre todo en el contexto de Chile, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe han tenido un gran impacto en el pensamiento del Frente Amplio acá en Chile. han venido a dar charlas. Sí, o sea, Chantal Mouffe creo que vino a dar una charla en diciembre del 2019 para Revolución Democrática. O sea, sí, y estuvo el presidente, tengo entendido, Boric, o sea, no, aún no electo, el Cifras no sé, creo que estuvo ahí también. No sé si el Cifras estuvo presente en esa charla, ¿cierto? Pero en el fondo ellos están leyendo estas lecturas, ¿cierto? Que, ojo, que Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, ellos son considerados como los fundadores del posmarxismo. Exacto, eso ahí. Y ahí está la unión, digamos, con lo que ellos denominan marxismo cultural, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de un marxismo cultural quizás cuando se hacen revisiones, por ejemplo, en la década de los 20, la década de los 30, con Gramsci, la Briola en Italia o la Escuela de Frankfurt, que dicen que, en el fondo, hacen una revisión a las lecturas de Marx, ¿cierto? Que en el fondo dicen, claro. Marx, sí, nos compramos la teoría de Marx, pero solamente se queda en el aspecto económico, ¿y qué pasa con la cultura? Entonces ellos como que vuelven a generar una propuesta. Claro. ¿Cachai? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la postura de Marx con la postura de Gramsci? Es muy sencilla, porque en el fondo Marx, cuando está hablando del capital, ¿cierto? De la propiedad privada, de la herencia, o incluso de destruir la familia, porque en el fondo no es porque quieren destruir la familia como un imaginario, no está pensando en el concepto del imaginario, sino que entiende que es la reproducción de las categorías del capitalismo. O sea, claro. Como el lenguaje marxista están atacando la estructura. Pero, por ejemplo, con Gramsci, la Escuela de Frankfurt, que se ve muy bien con la Escuela de Frankfurt, con los estudios culturales en relación a los medios de comunicación, el vuelco no es solamente a nivel económico, o la estructura. Claro. Se vuelcan a la superestructura, en el fondo todas las instituciones económicas. O sea, Gramsci dice muy bien que en el fondo hay que generar una contrahegemonía a través de 3 instituciones, lo dice clarito, ¿cierto? A través del sistema educativo, la religión, ¿cierto? Y los medios de comunicación. Porque ahí infiltrando, y estoy citando casi textual, en el fondo, ¿cómo denomina? Hoy se me olvidó la palabra, intelectuales orgánicos. Intelectuales orgánicos se puede generar una contrahegemonía desde los mismos, en el fondo, desde esas 3 instituciones. ¿Cachai? Pero cuando nosotros damos un salto ya, por ejemplo, en la década de los 60, la escena francesa postestructuralista, nosotros vemos que no solamente, o sea, claro, están en la noción de la superestructura cultural, pero van mucho más allá, van a cómo las personas se identifican, ¿cierto? Se sienten, las emociones. Claro. Y es mucho más líquido. Sí. ¿Cachai? En el fondo como que se va profundizando, o sea, como que va algo... Claro. Sí, como que es como el tema del fluido también, como que todo, nada, bueno, lo mismo de siempre, sí. Como que se rompieron todas las estructuras de lo que era una era de lo sólido. Creo que Bauman habla de eso, ¿no? Efectivamente. Como la era de lo sólido, en que los conceptos eran sólidos, en que uno entendía ciertos conceptos, pero ahora los conceptos como que no tienen forma y pueden ser y se van mezclando. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con esto? Lo podemos ver ya explícitamente, o quizás su visión o el ejemplo más práctico, más extremo de esto, ya cuando hablamos del género fluido. Sí, ¿no? o sea, el concepto género en sí ya nos da cuenta de lo líquido, porque en el fondo, si uno puede hacerse y deshacerse, claro. En el fondo entiende que no hay algo sólido, no hay una esencia, no hay un fundamento, porque entonces si no hay fundamento, no hay una naturaleza, uno se puede ir construyendo. Claro. Y lo mencionamos también en el programa anterior con Nael, el efecto que tiene, o sea, cómo se termina esto permeando en las políticas aplicadas, digamos, cuáles son sus efectos, proyectos de garantías de la niñez, etcétera, cuando ya basta con que uno diga yo me autopercibo como mujer o yo me autopercibo como hombre para que digan, ya, entonces es verdad, ¿no? Sí. Sin ningún pero, digamos. Entonces, y cómo estos movimientos LGTBI también van asesorando a estas personas que están confundidas, que necesitan ayuda, y los van asesorando justamente de mala manera, porque tiene consecuencias, como mencionábamos, bueno, ¿tú conoces a Anael? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, lo digo. Sí. Perfecto, que estábamos hablando que era como una crisis de salud pública, porque los porcentajes de suicidio, las tasas de suicidio en estas personas que sufren este tipo de trastornos es altísima. Es altísima y son absolutamente invisibilizados y promovidos al mismo tiempo. Sí. O sea, te están diciendo si esto es así y mi ideología por sobre tu bienestar. Sin contar que además, si tú no, por más que seas trans o seas mujer, si tú eres
de derecha, Claro. no eres parte, digamos, estás completamente excluida de lo que es el movimiento. Entonces hasta ahí nomás llega la inclusión. Creo que es importante hablar eso por lo que ahondo tanto en el tema del marxismo cultural, porque tengo varios amigos progres, aunque no parezca, saludo a ellos que me quieren mucho, pero que cuando yo le explico que la mayoría de los autores, por ejemplo, todos estos políticos Frente Amplio, todos estos progresistas, la mayoría, si no todos los autores del progresismo son postmarxistas, y dicen, nada que ver, no, el comunismo y el progresismo son cosas distintas. Entonces, ¿cómo les explicas? Que por eso que te ahondo tanto, ¿cómo, que esto es para explicarles que no son distintos. O sea, son distintos, pero en el fin último son lo mismo, que finalmente es abolir la estructura de la propiedad privada. Ellos quieren eliminar la propiedad privada, la familia y todo lo que sustenta la independencia del individuo del colectivo. Sí, a ver, yo creo que quizás serviría mucho hacer una especie de mapa conceptual, ¿cierto? Que Por eso pondríamos aquí tenemos a la maestra arriba, acá. no sé, pondríamos el manifiesto comunista, pondríamos las distintas internacionales, porque en cada internacional socialista Claro. o internacional del trabajadora, ¿cierto? Se van proponiendo nuevos lineamientos y claramente dentro de estos distintos como hitos se ve a la distancia que se va armando un proceso sociopolítico. Y claramente, por ejemplo, yo me imagino que en esa época quizás algún izquierdista dijo, no, yo me quedo con la primera internacional, y otro digo, no, pero eso está obsoleto, yo me quedo con la tercera internacional. Claro. O sea, eso justamente es lo que pasa. O sea, son muchas vertientes o incluso muchas revisiones con respecto a estos temas, pero en el fondo la matriz es la misma. Igual tampoco nos podemos ignorar cómo han impactado las distintas filosofías, ¿cierto?, en los mismos discursos, porque, por ejemplo, nosotros lo podemos ver muy bien en la política chilena izquierdista, que nosotros encontramos un frente amplio mucho más deconstruido, que se basa en los ejes postestructuralistas, pero por otro lado vemos un partido comunista, ¿cierto?, que se resiste a eso, que sigue la noción, sí, leninista, que siguen esa noción binaria, que dicen que es eso de los géneros, claro. Hay hombres y mujeres, claro. Y vamos a construir el hombre nuevo y la mujer nueva, pero hay otros que dicen que esa cuestión de hablar de hombre y mujer sigue siendo un concepto demasiado retrógrado, claro. Pero en el fondo son revisiones y propuestas que también responden a las distintas filosofías que se van desarrollando. Claro. O sea, por ejemplo, cuando Boric dice yo no soy comunista, o sea, no eres comunista porque, claro, no militáis en el Partido Comunista, pero dentro del desarrollo filosófico, teórico, doctrinario, sí te podemos ubicar ahí. Ahí claro. Tendríamos que ver justamente en qué etapa. Yo creo, y espero no equivocarme, yo lo sitúo justamente como en una matriz postmarxista. Sí. No, yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con él. Y bueno, y lo ha manifestado varias veces, como ese interés de decir, no, bueno, yo he estado con hombres para probar, pero en realidad no me gusta, como sí. ¿Por qué llegamos a eso? O sea, si tenéis la curiosidad, bien, pero no me parece que es una curiosidad más infundada, como por la presión social de tu parte, o de tu, quién siquiera sé si es verdad, pero de tu... Yo Jackson le creería más, ¿eh? Pero tengo que decirlo. No, bueno, súper interesante con respecto a eso. Te quería hacer otra pregunta también. ¿Tú sientes que te faltan como mujer, te faltan derechos? Al contrario, siento que puedo hacer lo que yo quiera. Ya, perfecto. Hay un libro muy bueno que se llama, de Esther Vilar, que se llama El Varón Domado, no sé si lo conoces. No, es una argentina, de hecho ella estudió medicina en Alemania, si no me equivoco. Le llevaron una entrevista bien polémica en los 80, te la voy a mandar después para que la busques, es muy, muy interesante, porque ella escribe este libro que se llama El Varón Domado. Y él dice, las feministas no son feministas, yo soy feminista. Porque yo estoy defendiendo, las feministas como que te tratan de hacer pensar como que tú eres una persona débil, que no puedes someterse que se someta al hombre, y que no tienes ninguna fuerza de voluntad, ningún poder. Y eso de ella dice, que ojo, que no sale de esa lógica de que el hombre oprime, dice, y eso le favorece a los hombres que oprimen. Porque qué mejor que tener a alguien que es una víctima, que se siente como víctima claro. Para controlarla. Yo no es así la cosa, ustedes están equivocados, y de hecho le hicieron pedazos en ese tiempo. Y ella plantea cosas como el tema de la jubilación, por qué 5 años antes, por qué los hombres mueren antes, por qué el 80% de los vagabundos son hombres, por qué los hombres van a la guerra. Cuando yo como mujer, no, yo quiero lo mismo, 60, y se tira esto que de cierta forma usa el mismo argumento de este feminismo, pero a la inversa, digamos. A la inversa, exactamente a la inversa. Sí, efectivamente, o sea, efectivamente hay problemas en la sociedad, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el tema de la violencia hacia la mujer. Es algo muy lamentable y que todavía no se ha podido solucionar. Pero claro. Yo veo que justamente ese discurso como que engancha, porque probablemente cualquier persona, independientemente si uno es hombre o mujer, quizás vivía alguna situación que, no sé, nos han hecho sentir mal, ¿cierto? O hemos visto alrededor. Claro. Pero a mi juicio ese es como un discurso para captar, en el fondo, la subjetividad. Aquí volvemos a claro. Que vemos unos feminismos que en el fondo se sustentan en la idea postestructuralista de la deconstrucción, porque
agarra la subjetividad para eventualmente proponer otros discursos mucho más radicales. Pero a mi juicio, cuando nosotros vemos justamente esta realidad y nos acercamos, por ejemplo, al tema de a las brechas de género, que no me gusta hablar del concepto de género, porque en el fondo se está hablando de brechas De sexo, de la sexo, brecha claro. Claro, efectivamente uno puede ver que hay una brecha, por ejemplo, salarial. Pero no es porque seamos mujeres nos pagan menos, es porque principalmente eso se determina por las mismas elecciones de las personas. Claro. O sea, yo tengo varios gráficos porque yo hago clases sobre feminismo en la universidad y trato también un poco de desmentir, ¿cierto? Todo lo que suele señalarse de que las mujeres somos oprimidas solo por serlo. Pero cuando nosotros nos vamos a los datos duros, por ejemplo, entre dos mujeres que tienen la misma carrera, los mismos estudios, por ejemplo, entregan el mismo trabajo, también se puede generar una brecha entre ellas cuando una de ellas es madre. Se toma el tiempo de pausa, uno ve como los grafiquitos van sigue la misma curva, pero cuando una mujer decide ser madre, le cuesta mucho recuperarse en la curva, por ejemplo, salarial. Claro. O sea, entre las mismas mujeres se genera esa brecha. Claro. Es que es una cuestión, o sea, una de las personas con las que no me puedo acordar ahora el estudio, pero que hablaban principalmente que era una brecha nominal, pero no una brecha salarial propiamente tal como que por mismo trabajo te pagan menos. ¿Entiendes? Efectivamente, o sea... Entonces, eso es importante identificarlo porque la gente piensa que, claro, por el mismo trabajo te van a pagar menos. Y según los datos duros no es así. O sea, igual puede ser. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de que yo estoy haciendo una clase sobre feminismo. Y yo hasta el momento solamente tengo la licenciatura. Todavía estoy a punto de entregar mi tesis de magíster. Entonces, a mí, que yo solamente tengo la licenciatura, me pagan menos que otro profesor que hace la misma clase y tiene el grado de magíster o el grado de doctorado. Claro. O sea, en el fondo, ahí vemos nuevamente que la realidad es mucho más compleja. No es simplemente decir que me pagan menos por ser mujer. Claro. Claramente no. En el momento que ya tenga mi título de magíster y siga haciendo clases, me van a pagar más por esa clase. Claro, claro. ¿Cierto? Efectivamente. O sea, y aparte los hombres también suelen tomar otras decisiones. O sea, vuelvo al tema de las decisiones, a enfatizar sobre eso. Porque, por ejemplo, hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard con respecto a la brecha salarial que se daba en los trabajadores del metro de Boston. Que claro, uno ve los números finales y dicen que efectivamente a los hombres les pagan más que las mujeres. Pero cuando los investigadores iban a buscar el por qué, era porque los hombres hacían los turnos de noche, que les pagaban más. Claro. Las mujeres trabajaban menos horas diarias. Los hombres estaban más susceptibles a aceptar cambios de horario y eso significa una bonificación. Claro. Entonces la realidad es mucho más compleja. Sí, no, absolutamente. Y es como una negación, como tú dijiste, de la naturaleza. Finalmente se trata de subjetivizar eso y eso provoca una negación de la naturaleza misma, como que no existen la ley de la gravedad, como que no hay leyes económicas, como que no hay cosas como que están ahí y que aunque digamos que la gravedad no existe, si salto de un edificio me va a caer y me va a morir. Claro. Entonces es inevitable. Lo mismo pasaba también, creo que fue en Noruega, que hicieron ese estudio, o que se estudió el tema de que, claro, trataron de hacer que las mujeres entraran a carreras, por ejemplo, de ingeniería, y les daban una bonificación por entrar a las carreras, un subsidio por entrar a carreras de ingeniería, y cuando por fin se alcanzó la igualdad entre hombres y mujeres en las carreras de ingeniería, quitaron el subsidio porque dijeron ya está la igualdad, y volvió de nuevo el tema de las preferencias. Entonces, hay una preferencia natural que es inevitable, y suprimir esa preferencia, esa voluntad de cada uno, que a cada uno lo hacen distintas cosas ser felices, ya sea por una razón biológica, ya sea por una razón de crianza, ya sea por lo que sea, es terrible porque se suprime la libertad individual y se termina sometiendo a un colectivo, digamos, que te dice qué hacer y qué no hacer con tu vida. Y no creo que nadie quiere vivir con alguien que te dice constantemente qué es lo que tienes que comer, qué es lo que cómo te tienes que vestir, qué es lo que tienes que estudiar, en qué tienes que trabajar, como ha sido la consecuencia de todas estas, digamos, ideologías totalitarias, ¿no? Desde el marxismo clásico hasta lo que está sucediendo hoy, en que tú no puedes ser una mujer y tal vez vestirte bonita porque está siendo, no oprimida. Sé, oprimida, claro, está siendo manipulada por el patriarcado. Acá tenemos varias preguntas, ya pasando a la sección de preguntas, Dani. Oye, muchas gracias por venir, pero muy buena esta conversación, estoy seguro que todos se sienten de la misma forma. Acá dice, me da risa la periodista ignorante que dijo que las guerras la causan los hombres y no las mujeres. Parece que nunca escuchó hablar de una reina Isabel I o Catalina la Grande. Bueno, claro, efectivamente, ¿cómo se llama el nombre que habías, el libro que habías mencionado? ¿Qué pasaba? La ciudad de las damas. La ciudad de las damas. Ahí para que lo tengan, para que lo anoten si quieren. Ahí te hace una recapitulización histórica de lo que... Desde el Antiguo Testamento hasta el Renacimiento. Perfecto, muy, muy, muy bueno. ¿Qué recomendación a todo esto le darías, por ejemplo, a las chicas que están pensando en participar en la marcha del 8M?
Mira, yo quizás pude haber dado alguna charla hace 4 o 5 años y me costaba mucho llegar al público femenino cuando yo decía, por ejemplo, que yo no me identifico como feminista. Me decían, pero Dani, la violencia hacia la mujer es real, sí es real. Quizá a alguna amiga tuya le pasó algo, ¿cierto? Quizá cada una tenía alguna experiencia no muy buena, ¿cierto? Pero lo que tenemos que entender es que el feminismo, que si bien, por ejemplo, cuando estalló el movimiento feminista el año 2018, ¿qué nos solían decir? Era, ¿cierto? Un movimiento de mujeres y para mujeres, que no Claro. seguía alineamientos políticos. Y claro, no hay un partido político detrás, porque obviamente por su propia naturaleza era un movimiento social, o sea, era horizontal, el partido político es vertical. Así Claro. que obviamente no habían partidos políticos detrás. Claro. Pero eso no significa que no sigan una inspiración ideológica. Y muy bien, ellas lo han dicho cuando dicen que ni la paca, ni la facha, ni la cuica son compañeras. No sé si todos recordarán, ¿cierto? Pero Claro. esa imagen en plena revuelta del 18 de octubre, cuando le llegaron unas bombas molotov a 2 mujeres carabineros y las feministas para bailar en silencio. ¿Dónde quedó la dignidad de esas mujeres? Exactamente. O cuando una mujer de derecha dice algo y simplemente la ridiculizan, porque claramente es una táctica de transgresión de la construcción para invalidarla. Claro. O sea, simplemente van a validar a una mujer que siga los imaginarios políticos e ideológicos que ellas proponen. Claro. O sea... No, bueno, aparte estamos viendo el tema también de las cuotas, etcétera. Muchachos, todos pueden hacer las preguntas, empezar a hacer las preguntas. Recuerden que nosotros nos financiamos con sus aportes voluntarios, así que pueden hacer sus preguntas en el super chat, en el chat, y ya los vamos a estar poniendo ahí para que le responda Daniela acá que está con nosotros. Violencia contra la mujer. ¿Es correcto darle, y te pregunto a ti honestamente, ¿es correcto darle no voy a decir que no, un sexo o un calificativo de acuerdo al sexo de la persona posterior a la palabra violencia? ¿No es un problema de violencia en general? Yo te podría responder sí y no. Porque por un lado, si nosotros entendemos la naturaleza de los seres humanos, la mujer sí o sí es más débil, por ejemplo, en temas de fuerza que el hombre, ¿cierto? O sea, los que me conocen saben que yo soy muy chiquitita y si llega cualquier hombre, que literalmente cualquier Claro. hombre es más alto que yo y, no sé, ejerce fuerza contra mí, probablemente yo no me voy a poder defender. Claro. ¿Cierto? Entonces, ahí efectivamente nosotros vemos que por la propia naturaleza, una mujer no tiene la misma fuerza que un hombre para defenderse. Claro. ¿Cachai? Pero también, por otro lado, hablar, claro, de violencia hacia la mujer, en el fondo es como la punta del iceberg de algo mucho más grave, porque por lo general eso viene acompañado de otras problemáticas sociales como por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción, el narcotráfico, familias vulnerables o no, también buenas familias que tienen una buena situación económica que en el fondo están inmersos en este círculo vicioso que hay que solucionar. Claro. O sea, los problemas de salud mental también impactan en la violencia. O sea, yo digo que la violencia hacia la mujer o la violencia en general, porque también hay violencia intrafamiliar, ¿cierto? Entre la madre, el padre, uno de los dos, a los hijos o entre ellos, ¿cierto? Claro. O sea, se puede dar por cualquier lado la violencia. Sí, eso es lo que iba, como que horizontalmente, o sea, el fenómeno de la violencia es algo que, digamos, está en un auge en este momento, o está creciendo de manera exponencial, por lo menos en las sociedades occidentales, bueno, para qué hablar ya de la guerra, Claro. pero ya lo vemos en la Araucanía, lo vemos como tú dijiste en los problemas tras la pandemia, los problemas que se dieron en los matrimonios, cuántas personas se divorciaron, en los colegios, el más grande que le pega al más chico, Sí. es una cuestión que se está, y además, y eso yo creo que va mucho de la mano de un poder judicial que es ineficiente, digamos, ¿no? Que no está sancionando de manera correcta, de manera eficiente. Cuando se ejerce esta violencia, lo vimos el 18 de octubre, o sea, la cantidad de personas que fueron presas no es nada en comparación con la cantidad de destrucción que se armó y la cantidad de personas que participaron de estos hechos de extrema violencia, Sí. que son minimizados por los medios de comunicación y eventualmente eso tiene un efecto en la justicia. Entonces, por eso a mí, yo no entiendo el punto como de violencia hacia la mujer, pero me preocupa que utilizar este tipo de conceptos lleve a temas como, por ejemplo, que la sanción, por ejemplo, una ley. Si tú le pegas a una mujer son 3 años de cárcel o 10 años de cárcel, pero si le pegas a otro hombre o a otra persona, aunque no sea una mujer, tienes 2 años nomás, ¿cachai? Cuando en realidad debería ser, loco, no puedes, ¿cachai? No puedes tratar de apuñalar a alguien, no puedes agredir a alguien, no puedes pegarle a tus hijos. No, efectivamente, o sea, la violencia sí está mal, ¿cierto? O sea, da lo mismo quién la ejerza y quién la sufre. Claro. Porque también muchas veces se obvia, por ejemplo, la violencia que se da entre parejas del mismo sexo.
¿cierto? O también, o sea, ahora me recuerdo de un caso bien conocido que ahora ocurrió hace 2 años, más o menos en Brasil, de que una muchacha o una mujer ya de edad media, ¿cierto? 40 años, había tenido, ¿cierto? Un hijo de un matrimonio el cual se separaron. Y después esta mujer se convierte al lesbianismo, tiene una pareja lesbiana y se empieza a generar entre ellas todo un odio hacia los hombres, por lo que llegan al final a matar a su hijo, que era un varón, porque en el fondo no se ponía vestido, porque no se comportaba como niñita. Y yo no veo estudios ultra sociabilizados en relación a cómo las parejas, ¿cierto?, del mismo sexo también cometen Claro, incluso cosas muy atroces. claro. El sometimiento también bueno, vimos el caso, no sé si viste el de Argentina hace poco, Sí, de estos 6 jóvenes deconstruidos, sí, kirchneristas, que iban a las marchas, que se llevaban a la chica, la acompañaban a la casa para que no le pasara nada, porque los hombres eran muy peligrosos, los hombres blancos, heterosexuales, capitalistas, y violaron de una chica a una chica, 6, eran 6, ¿no? sí, 6 6. chicos que al 2 parecer... vigilaron y 4, o sea, mm, es una locura, es realmente una locura, y ahí da una muestra de que el camino que están tomando estos movimientos no es el correcto si lo que quieren es justamente frenar la violencia, en general la violencia, y buscar, digamos, una relación social pacífica, justa, digamos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, yo quiero aquí mandarle un mensaje especialmente a los hombres que se identifican de derecha, independientemente de la vertiente, ¿cierto? O sea, sean siempre caballeros, porque no hay mejor forma que hable bien de lo virtuoso que puede ser un hombre de derecha que, ¿cierto? Ser caballero, tratar bien a sus mujeres, ser respetuoso, y también lo mismo para las chiquillas, ¿cierto? O sea, no significa que, al contrario, podemos ser Claro, las opresoras de la relación, ¿no? Al contrario, o sea, el respeto siempre tiene que ir primero, ¿cierto? O absolutamente. sea... Bueno, pasemos a las preguntas. Tenía una pregunta más, pero después yo te la hago ya terminando para ya darle espacio también al público que está ansioso por participar. Dice, acá en Punta Arenas las feministas salieron para el 8M en hordas, que eran verdaderos orcos. Rayaron toda la ciudad y fueron literalmente a sitiar Intendencia con bombos y antorchas de DV. Esa es una pregunta. Bueno, lo que tú mencionabas también con el tema de estas chicas que terminan asesinando al... Sí, o sea, lo que nosotros vemos en el fondo en ese sentido es la puesta en escena, ¿cierto? Es la performance, ¿verdad? En el fondo, ellas tratan de instalar nuevos imaginarios, o sea, tratan de instalar nuevos imaginarios para generar rupturas en el sentido común, para instalar eventualmente otro sentido común. Claro. O sea, eso es lo que significan todas estas manifestaciones, lo que nosotros vimos con las tesis, ¿cierto? O cuando vimos, no sé, a este colectivo de Yeguá latinoamericana que se andan paseando con estas colas de caballo, ¿cierto? Claro. Justamente buscan hacer eso, o sea, porque se mueven mucho en el mundo de las Y es performances. paradójico porque acá habla claro, dice sitiar la intendencia con bombos y antorcha, y si ellos quieren parar la violencia, ¿cómo validan al mismo tiempo la violencia como medio de acción, digamos? No entiendo. O sea, es que ellos lo suelen decir, ellos son subversivos, ellos están en el fondo en una guerra con el sistema político, lo dicen explícitamente, o sea, no es que esté leyendo entre líneas, ellos lo dicen explícitamente, uno se puede meter a cualquier página o cuenta de Instagram, por ejemplo, de un colectivo feminista y uno se encuentra con estas frases, o sea. Claro, y bueno, ya tenemos también cupos que se den a la convención, Sí. etcétera. ¿Para qué vamos a entrar en eso? Bueno, Cari Rojas dice, el progresismo es como la evolución de las ideas comunistas rediseñadas para las últimas generaciones de la humanidad conocida para dar paso a la poshumanidad y al transhumanismo. Sí. Así lo entiendo. No, sí, efectivamente, o sea, se ve muy bien, por ejemplo, con lo que estaba hablando sobre los feminismos post-identitarios, la teoría queer, que, por ejemplo, Donna Haraway, que ella escribió en la década de los 80, o sea, igual hace un buen tiempo atrás, Claro. ella hablaba de que se tiene que alcanzar un mundo post-genérico, justamente algo post-humano, Claro. porque en el fondo, aquí me tendría que dar la lata nuevamente, pero en el fondo nosotros vemos que los postestructuralistas al mismo tiempo son antihumanistas. Por ejemplo, Michel Foucault, en un libro que se llama Las palabras y las cosas, él dice en el fondo casi que parafraseando a Nietzsche, como sentenciando la muerte de Dios, él sentencia la muerte del hombre, ¿cierto? Entonces ahí nosotros entendemos que esa matriz les permite, por ejemplo, justificar a las feministas hablar del aborto, porque para ellos no hay humano, y si no hay un ser humano, no hay dignidad, porque en el fondo la dignidad es algo intrínseco al ser humano, Claro. ¿cierto? Entonces por eso ellos no se meten en ese debate. Ellos están en un debate mucho más allá, o sea, que no es esencialista, no es ontológico. Entonces, claramente ellos están transitando a entendernos y a entender la sociedad con otras categorías que efectivamente están transitando hacia lo poshumano. Y por eso es muy difícil también generar debate, porque uno puede estar hablando una cosa y le está hablando otra cosa y no se entienden, digamos. Efectivamente, yo lo veo muchas veces, gente que le está, no sé, criticando cosas a la izquierda, pero no entiende cuál es la matriz categórica de la misma izquierda. O Claro. muchas veces también la izquierda a la derecha. Claro.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y un tema, bueno, eso te quería aprovechar de preguntar también cómo es el tema de dar estas clases sobre feminismo en la universidad, cómo reaccionan los hombres, las mujeres, te ha generado problemas, te han tratado de funar, porque se llama Le Funades por algo este programa, todos digamos, tocamos todos los temas tabú. Mira, ya llevo 2 años, empiezo ahora en marzo el tercer año haciendo clase en la universidad y por suerte todos los chiquillos han sido súper respetuosos. ¿Pero por qué? Porque yo trato de hacer algo que, por ejemplo, en mi experiencia como alumna no siempre me ha tocado. Es que yo no trato de imponer una idea. Yo siempre presento que esto es un debate y como es un debate, siempre presento las dos posiciones y yo dejo a la libertad al alumno de que se siente identificado con la postura que más le acomoda. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que eso sí una vez me pasó que, como es un debate, una vez yo presenté como un control de lectura, leer un pequeño extracto del capítulo de Agustín Laje, Ya. El héroe negro de la nueva izquierda. Y me acuerdo que efectivamente una alumna que se veía muy ideologizada, ella me dijo que no le parecía bien que yo le pasara esta lectura. Y yo en el fondo dije, pero perdón, o sea, tenemos una literatura extremadamente izquierdista, leemos de deconstrucción, y esto es un debate, nosotros vamos a conocer aquí las dos posiciones. Le Claro. guste o no le guste, esto en el fondo se está evaluando. Porque yo no busco adoctrinar a las personas. Claro. Busco que entiendan el proceso político, las dos posiciones, para que cada persona vea libremente con cuál posición se siente identificada. Entonces, por eso hasta el momento mis alumnos han sido muy respetuosos y no me han funado. Perfecto, sí. Perfecto, bien. Bueno, puedo aumentar el pensamiento crítico que hace tanta falta, ¿no? Dice, estoy esperando las protestas feministas contra los aliados. No veo una nueva manifestación contra Le Manade. Mira, lo que dice es muy interesante porque de alguna manera me da la impresión de que esta filosofía, el de construcción, de generar todos estos subgrupos que dicen como luchemos juntos pero marchemos por separado, claro. Es primera vez que se hace, o no sé si es primera vez que se hace, pero primera vez que lo veo, digamos, de manera tan explícita que yo tenga conocimiento, digamos, de lo poco que sé. Y me da la impresión de que uno no sabe dónde va a terminar, hasta dónde va a llegar, cuál es el fin de esto, porque el comunismo ya sabemos dónde llegó, digamos, la lucha de clases, tenemos el ejemplo de la Unión Soviética, múltiples casos, hasta a lo que lleva, digamos, el socialismo más duro, el socialismo real. Pero esto, yo creo que también tiene mucho, y ahí tú me puedes decir, esto quizás se puede extender un poco, pero si no quieres extenderte, se entiende. Esto tiene mucho que ver, creo, también con el tema de lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Digamos, la debilitación de la democracia liberal por parte de estos movimientos progresistas que han llevado, que han generado la desmoralización de Occidente, que se ve representada en los líderes actuales, como Merkel, como Biden, como Macron, y por otro lado, pero que al final también buscan esto, digamos, el colectivismo, un Estado más presente, un Estado que busque, digamos, corregir las diferencias propias de la naturaleza, ver las instituciones, la corrección de estas, que es propio del socialismo, Mises lo decía. Y por otro lado, tú tienes a Putin, que es una persona que, bueno, tú me puedes corregir si estás en desacuerdo, pero que yo lo veo más en la línea que yo creo, bueno, de Dugin, que es su principal asesor, que es un socialista nacionalista, digamos. Él es un nacionalismo, pero que no es distinto al socialismo propiamente tal, simplemente que no lo ve de manera internacionalista, digamos, es un autor neofascista también, como lo catalogan algunos, y que no tiene problemas a veces en admitirlo. Entonces, acá siento que no es una lucha por la libertad, sino que es una lucha por dos tendencias que buscan la ampliación del Estado del aparato estatal, pero de distintas formas. Y acá se genera este conflicto de intereses, así como Mussolini y Nazi perseguían a los comunistas y como mismo Stalin perseguía a los otros comunistas, finalmente es una lucha por el poder, digamos, pero que tienen distintos métodos de llegar al mismo. Y que Putin me da la impresión de que debería estar bien consciente de eso, porque al ser KGB, ya hemos escuchado las declaraciones de ex agentes de la KGB, cómo ellos buscaban influenciar las instituciones culturales de Occidente. Efectivamente. Entonces, como que acá llegó un momento en que se encontraron estos dos sistemas. Sí. No sé si estás de acuerdo con eso. O... Mira, no me siento ninguna voz con autoridad para hablar con respecto al conflicto ruso-Ucrania, pero tengo primeras impresiones con respecto a eso. Ya. Porque efectivamente nosotros vemos a un Putin, ¿cierto?, que en el fondo sería un conservador, o sea, está en contra del aborto, está en contra de los colectivos LGTB, ¿cierto?, también contra los feminismos. Claro. Pero no nos olvidemos, ¿cierto?, que también dentro de las izquierdas hay conservadores, igual que la derecha, en el fondo el típico cuadrado, ¿cierto?, del eje más conservador, más liberal, más autoritario, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que ahí no nos tenemos que perder, porque me surgen muchas reflexiones que todavía no las puedo como ordenar, pero las voy a decir y quizá el día de mañana diga, en verdad, estas fueron unas reflexiones incipientes y
y no me voy a Siempre casar. está ese riesgo. Sí, siempre no, está no ese me voy a riesgo, casar con ellas, pero tiendo a pensar, por ejemplo, de que efectivamente hay una lucha contra un sistema occidental y nosotros lo vemos desde distintas perspectivas. O sea, la deconstrucción, por un lado, es un ataque al occidente porque a Derrida le preguntan en una entrevista, ¿qué es la deconstrucción? Y él dice clarito, es una estrategia para la descomposición de la metafísica occidental. Te lo están diciendo claro. Listo. Por otro lado, nosotros vemos que justamente todas estas ideas desconstruccionistas que niegan la naturaleza del ser humano, generan justamente profundas heridas en la sociedad y las propias personas. Y yo creo que Putin en algún grado lo logró ver y por eso protege a su propia nación, si lo queremos decir de esa manera, de esas cosas que en el fondo son nefastas para el ser humano. Pero por otro lado, veo que en Occidente se promueven justamente todas estas agendas, ¿cierto? Claro. De género, de construccionista, lo vemos muy bien en el cine, lo vemos muy bien en Netflix, o sea, Claro. muchas veces mi hermana me dicen, Daniela, tenéis que ver esta serie ultra de construccionista, yo como, que lata, pero me dicen en el fondo, esto es lo que están viendo los chiquillos de 14 años, Claro. para poder entender cómo en el fondo están relacionándose con su entorno. Entonces, como que a veces digo, ya, voy a ver esta película o esta serie simplemente para ver los temas que se están tocando. Y a mí me sorprende que a cada vez más corta edad se están hablando temas no solamente de sexualidad en el sentido de que, un chiquillo quizás tuvo relaciones con una chiquilla y la chiquilla se quedó embarazada, que eso es muy de los 90. Ahora estamos viendo, no sé, relaciones homosexuales en los colegios, ciertos niños de octavo básico, que es lo más natural del mundo. O sea, estamos viendo justamente un cambio en el sentido común de Occidente. Claro. Y eso a mi juicio es grave, ¿cierto? También, como dije, yo no soy ninguna autoridad con respecto al conflicto o a la guerra, ¿cierto? De Rusia y Ucrania, ustedes me podrán corregir en el chat, pero también hay algo del presidente ucraniano que no me convence. O sea, claramente, o sea, yo por lo menos, yo no voy a estar a favor de ninguna guerra. No, estamos de acuerdo. En ningún aspecto, pero igual veo mucha performance, mucha puesta en escena, lo que a mí no me da confianza. Siento que él también algo detrás tiene. Exacto. Pero como dije, no soy ninguna autoridad con respecto a esto. No, estoy de acuerdo. Y acá está claro que lo que estamos hablando es de los actores políticos, no estamos hablando de los civiles que son las víctimas que están siendo asesinadas allá sin tener ni pito que tocar, digamos, del tema. Claro. Entonces, esto es un conflicto de estados, entre estados, ¿ya? Y por eso es que es interesante escuchar tu opinión desde una cientista político, porque, claro, como te decía, o sea, Putin, que era KGB, siendo o ex agente de la KGB, y estos agentes de la KGB que salían diciendo que el 85% del presupuesto de la KGB era justamente para intervenir las instituciones culturales de Occidente. Y creo que ha llegado a un punto en que ya Occidente está perdiendo, bueno, ellos mismos se han disparado en el pie gracias a estos movimientos y perdieron la altura la altura moral para poder decirle a Putin, oye, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Entiendes? Lo que tú haces allá al no aceptar a los homosexuales está mal. Sí, tenemos pocos líderes efectivamente débiles, como tú muy bien mencionabas. O sea, nosotros vemos un Biden lamentablemente senil, ¿cierto? Que no tiene la fortaleza, ¿cierto? Ni la impronta de un estadista que en el fondo se pueda posicionar como líder de la OTAN, ¿cierto? Con respecto a estos temas. También lo vemos claro, bueno, Angela Merkel en el fondo ya está en retirada, pero en el fondo no vemos actores fuertes en este sentido. Y claramente, aquí quizás porque has invitado a otra persona que se maneje más en los temas geopolíticos, ¿cierto? Pero claramente esto es una fuerza nuevamente. O sea, yo pensaba, qué curioso que vuelvan a ocurrir este tipo de guerras que para mí eran muy del siglo XX, y ahora nosotros vemos otro tipo como de guerras más semióticas, de la deconstrucción, cambiando, sin económicas, pero en el fondo no era necesario efectivamente pescar un arma para cambiar la voluntad de una persona. Porque acá lo vemos como, en el fondo, como tú muy bien decías, como que todo al mismo tiempo es, pero al final no se genera contradicción. Yo creo que estamos viviendo, sí, en tiempos complejos, pero también muy interesantes para hacer tesis, ¿cierto? Analizar, escribir libros, etcétera. Totalmente. Pero como dije, lo vuelvo a repetir, no soy ninguna autoridad con respecto a la guerra. Bueno, ustedes tienen claro que yo tampoco, así que... Sí. Bien, acá dice Action François, dice, ¿sabían que la Unión Soviética fue el primer estado en lanzar una campaña contra el cosmopolitismo? Bueno, eso efectivamente es un clivaje que nosotros vamos a estar viendo durante el presente siglo, ¿cierto? Porque en el fondo es lo local, ¿cierto? Lo nacional versus todas estas tendencias globales, ¿cierto? Y aquí no estoy atacando el globalismo en sí como proceso, ¿cierto? De interconexión de las tecnologías o de las bolsas de valores. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo se suponen, ¿cierto? No sé, instituciones supranacionales que en el fondo coartan la independencia y la soberanía de algún estado, sí. Claro. Bueno, Andrés Barrientos ahí publicó en unos invitados que tuvimos anteriormente una charla en donde le explica un poco y que me pareció bastante enriquecedora la diferencia entre la globalización y el globalismo como tal, ¿ya? Como cuál es la diferencia, como a qué se refiere uno cuando habla de cada uno de los conceptos que son muy distintos. Dice, el posmarxismo
Mapochman, rechazo de salida, absolutamente de acuerdo. Dice, el postmarxismo va mucho más allá de la cultura, traspasan la discusión metafísica. Bueno, sí, efectivamente, o sea, el postmarxismo, claro, surge como propuesta, ¿cierto?, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe principalmente, pero se basan en, o sea, ellos son lacanianos, o sea, tenemos que entender que son lacanianos, también están transitando mucho justamente en toda la idea derridiana de la deconstrucción, y como dije, ¿cierto?, en el fondo, cuando le preguntaron a Derrida, ¿qué es la deconstrucción? Como les dije, ¿cierto? Él señala en una entrevista que es la descomposición de la metafísica occidental. O sea, claramente es anti-metafísico, son anti-esencialistas. En el fondo, atentan contra todo fundamento ontológico. Por eso se oponen a la metafísica. Suelen ser inmanentes y no trascendentes. Claro. O sea, sí, sin duda. A ver qué otro tenemos acá, de nuevo. Dice, ¿qué aconseja? Esta es una muy buena pregunta. Dice, ¿qué aconseja a los padres para que sus hijas pequeñas no sean cautivadas por los cantos de sirenas del feminismo y no se destruya la relación entre hijas y padres? Bueno, es muy complicado. Yo todavía no soy madre, pero me imagino que cuando llegue ese momento, claramente va a ser un desafío. O sea, probablemente todos nuestros papás, ¿cierto? Y los que ya son padres, suelen decir, a nadie nos enseña cómo ser padre. Yo, sí, efectivamente. Pero es muy complicado, o sea, yo creo que siempre teniendo la verdad adelante es lo mejor, porque en el fondo, por más que a nosotros nos digan que el pasto es azul, ¿cierto? Y todo el mundo diga que el pasto es azul, nosotros tenemos que enseñarle a nuestro hijo o a nuestro futuro hijo que el pasto es verde, aunque en el fondo seamos la voz minoritaria, ¿cierto? También, claramente, yo creo que quizás hay que formarse con principios antropológicos del ser humano, entendiendo al ser humano en su propia naturaleza, ¿cierto? En el fondo entendiendo que sí, somos seres finitos, pero también estamos dotados de dignidad, estamos dotados de libertad, ¿cierto? Y ese es el valor de nosotros antes que ser hombres y mujeres, porque yo creo que partiendo de esa base, en el fondo, como que retrocede o aleja un poco la posibilidad de que una niñita entienda como, hoy soy oprimida solo por ser mujer. Claro. No, al contrario, somos personas y todos tenemos las mismas igualdades, tenemos la misma dignidad, tenemos la misma libertad, ¿verdad? Pero eso no implica que todas las personas también tenemos momentos complicados, ¿cierto? O sea, no sé, se ve muy bien, por ejemplo, en la época del colegio, que a todos quizás no hacen bullying, pero también nosotros hacemos bullying, o Claro. sea... Es un intercambio mutuo. Sí, digamos. o sea, no porque me hicieron bullying yo voy a ser la alumna oprimida, no. Pues claro, no. claro. Bueno, Antonio Escotado hablaba mucho de eso, del compromiso, digamos, con la verdad, el compromiso con la verdad. Yo tampoco soy padre, pero pensando en que todo padre busca traspasar sus principios y los valores positivos que tiene uno a su hijo, ¿no? Yo creo que uno muy importante es el compromiso con la verdad. El compromiso con la verdad te obliga a ser valiente, te obliga a ser honesto, te obliga a ganar paciencia, conocer la benevolencia, como decía Antonio Escotado, y eventualmente que con el tiempo se va depurando hasta conseguir la sabiduría. Y él dice que entre sabiduría y felicidad no hay diferencia, son lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que todos queremos que nuestros hijos y quienes nuestros cercanos sean felices. Por ahí, bueno, una idea. Ahora Antonio Escotado era papá, sí, pero su hijo también apoyó a Podemos, entonces, no sé, Claro, sí. pero para mí es un intelectual que Sí. admiro y que me gusta mucho. Pero cerrando este punto, Sí. Ítalo, yo creo que lo fundamental en el fondo es centrarse en lo virtuoso, ¿cierto? Tratar de ser personas virtuosas, o sea, todos de repente nos desordenamos en algún sentido, pero tratar de caminar por, no sé, ya voy a parecer como... No, dale Bueno, nomás, acá pero- con confianza. Pero por la senda de lo virtuoso, en el fondo, porque Claro. así somos mejores personas, y ser mejores personas también implica que vamos a tener, no sé, vamos a aprender genuinamente, ¿cierto? Nosotros podemos estudiar todas las ideologías políticas. Yo, principalmente, el último tiempo, a propósito de mi tesis de magíster, he estado estudiando puro postestructuralismo. Claramente yo no respaldo esas teorías, ¿cierto? Pero podemos estudiar todas las teorías políticas, ¿cierto? Y las corrientes políticas, pero siempre con Arturo Emiga, y yo creo que siendo virtuosos podemos efectivamente diferenciar de que una corriente, una teoría política en el fondo no es algo válido, porque en el fondo a nosotros como seres humanos no hacen tanto daño, ¿cierto? Como estuvimos hablando hace un ratito. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y el desafío de cada padre también. Todos sabemos que a la edad de la pubertad, de la adolescencia, todos somos rebeldes, ¿no? Yo decía, Sí, de alguna manera. no me acuerdo claro. quién decía que como que si eres joven y no eres de izquierda, no has vivido, y si tienes más de 30 y no eres de derecha, entonces no. Una cosa así era como, Sí. bueno, no voy a ahondar en eso, para no quemarme. Dice,
Una cosa es la globalización como proceso natura y otro es el globalismo, que es una ideología totalitaria. Bueno, sí, dentro de las cosas que planteaba Andrés, claro, es eso efectivo, y lo comentamos por el que me hicieron pebre en el programa anterior, el tema de la ONU, estas organizaciones que se empiezan a arrogar facultades supraconstitucionales por sobre, digamos, la soberanía propia de los estados. Entonces, bueno, con respecto a la ONU y hablando y sobre el tema que estamos tocando hoy en día, es muy curioso que desde la década de los 90, la ONU, principalmente, bueno, cuando se crea la ONU Mujeres, empieza a impulsar los lineamientos de enfoque de género y por lo tanto todos sus miembros, son los países miembros, empiezan a asumir justamente el enfoque de género y, por ejemplo, en el año 91, acá en Chile se creó el Servicio Nacional de la Mujer, que después en el 2016 se convirtió, ¿cierto?, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. O sea, efectivamente nosotros, a propósito del tema que estamos hablando, a puertas del 8M, nosotros también podemos ver justamente cómo esta agenda globalista también impacta en temas de feminismo y género. Bueno, ahora tenemos la Cámara de Diputados y Diputadas. Y eso fue por tratados internacionales, no fue ni siquiera por las leyes o por algo que se generó acá. Bueno, el globalismo es el gobierno de transnacionales junto a la ONU. Evidente. Bueno, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OCDE también, todo este tipo de carteles que se encargan de oprimir o de hacerle bullying o molestar a los países que no están de acuerdo con su forma y no quieren formar parte. Los tratan de sancionar económicamente, y mejor no hagan tratos con ellos, que no le dan cierta... Claro. Y todo para... Bueno, y Biden también lo intentó hacer un impuesto global por medio de estas instituciones. ¿Ya? Y está esa idea, de que no les parezca extraño que si uno no se pone las pilas y participa de estas cosas del debate, de aquí a 10, si no menos, 10, 20 años más, haya un impuesto global efectivamente y empiezan a aparecer nuevas atribuciones a estas instituciones internacionales. Y que justamente una de las razones que Putin no está de acuerdo también. Claro. Entonces, por eso digo que esto no es una cosa entre bueno y malo, es una discusión política muy ideológica, una guerra ideológica. Efectivamente, o sea, de hegemonía, o sea, totalmente. ¿qué visión de mundo, cierto, de sociedad, de Estado, de persona se va a imponer sobre otra? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Hola, Dani. Te pregunta Cyberpunk Activist. Cuidado, ¿eh? Wow. Cuidado acá. Hola, Dani. ¿Por qué se producen sucesos como el de Palermo en Argentina y qué solución de raíz propones a nivel cultural y de políticas públicas? Muchos saludos. Bueno, entiendo que estos chiquillos eran aliadas feministas que iban, ¿cierto?, a marchar con las chiquillas. Y ante esta situación pienso dos cosas. Primero, como son desconstruccionistas, porque esa es la base, la desconstrucción no entiende que hay contradicción. O sea, todo puede ser y al mismo tiempo puede ser nada, ¿cierto? Lo puede ser todo o al mismo tiempo nada. Entonces, claramente para estos gallos, que probablemente eran hombres deconstruidos, probablemente no les generaba una contradicción, ¿cierto? Estar marchando por el ni una menos y de repente violar, ¿cierto? 6 tipos al mismo tiempo una pobre chiquilla. Bueno, y uno se vestía de mujer en su Instagram, tenía fotos del vestido de mujer, era como queer también. Y lamentablemente yo últimamente estaba leyendo mucho feminismo post-identitario, o sea, muero lo que estaba leyendo, cosas que, porque piensan que trabajo en la FJG, piensan que no lo leo, pero estoy leyendo cosas terribles, no se imaginan lo que estoy leyendo, pero lamentablemente los feminismos queer están como obsesionados con el tema de la sexualidad, o sea, para ellos todo es sexo, 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 y estoy hablando de visibilizar prácticas, cuerpos que para ellos en el fondo consideran marginados, ¿cierto? Y hablan de, o sea, no pienso decir nada en público, pero en verdad están obsesionadas con ese tema. Y yo creo que eso de algún modo devela lo trastornado, en algún grado, en el que están. O sea, no puede ser, por ejemplo, yo he escrito escribí 2 artículos sobre pornografía, uno sobre la posición que se da dentro de los feminismos, unos que son pro-sex y otros son anti-sex, ¿cierto? O anti-pornografía, y dentro del pro-sex se generan nuevas divisiones, que es lo que se conoce como la post-pornografía y el porno-terrorismo. O sea, de eso es lo que estoy hablando. Dentro, por ejemplo, del porno-terrorismo se ven prácticas que, claro, es sexo explícito, pero no busca erotizar al espectador, sino más que nada busca instalar un mensaje político explícito. No sé si se acordarán, por ejemplo, que más o menos como en agosto del año pasado, en la red, mostraron una performance, un colectivo transgénero, en que un chiquillo le sacaba a otro chiquillo un ano, ¿cierto?, de su trasero. No sé si lo recordarán y que fue una de las performances más denunciadas al CNTV, ¿cierto? O sea, de ese tipo de práctica estoy hablando y creo que a mi juicio dentro de ese mundillo es lo más suave, es suavecito, sí.
Sí, es bastante suavecito. Entonces, lamentablemente, yo creo que estas personas tienen una fijación pero ridícula con la sexualidad, con el sexo, y yo creo que probablemente si estos chiquillos eran deconstruides, ¿cierto? Y están obsesionados con el sexo y probablemente drogados, porque la izquierda se suele drogar, ¿cachai? Perdón, pero eso es lo que yo creo. Eh, yo, Están locos, ¿no? sí, o sea, lamentablemente son personas que están, o sea, están mal, o sea, yo creo que efectivamente cuando se imponen todas estas leyes como la educación sexual integral, que en Argentina se aprobó, acá en Chile no, pues nosotros hemos visto que en Argentina ha sido nefasta, este tipo de conducta en el fondo, más que atajarlas, se fomentan. Sí. O sea, yo he No, visto muchos de estos temas, por ejemplo, niñitos de prekinder siendo sexualizados por sus profesores siguiendo la ESI, o sea, es terrible, ¿cierto? Es terrible. No, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, lo que estamos viendo recién es la punta del iceberg, lo que está sucediendo abajo es mucho más profundo. Lo comentamos con Nail con el programa que se llama Transverdad. También, o sea, el caso de abusos que se está generando, de hipersexualización, el tema de la disforia de género, cómo se está fomentando a tal punto que ya, además de que se fomenta en Canadá, se prohíbe que un psiquiatra te diagnostique con disforia de género. Claro, sí. Y esto es un tema que, una vez más, ya es un problema, una crisis de salud pública. Sí, efectivamente. Es terrible y obviamente ustedes tienen nada más el poder, las madres, los padres, que se atrevan cuando estén en un colegio y tengan un papá que les esté enseñando a hablar con idioma inclusive, que no sé qué cosa, atreverse a hablar, no tener miedo a estos colectivos que sí, estamos de acuerdo, son violentos, son violentistas la mayoría, pero lamentablemente si no se hace algo, si no nos atrevemos a hablar, esto va a terminar escalando a un punto ya irreversible o mucho peor. Entonces, eso, acá tenemos otra, dice, llama la atención que el PC chileno siempre busca, ya terminando con las últimas dos preguntas, siempre busca rostros de mujeres guapas como referentes, pero al final la presidencia del partido siempre está en el grasoso de Telier. Yo sé por qué es eso. Cuéntame, como un macho como un macho resora. No, hay que, para entender un poco de cómo funciona el Partido Comunista, hay que leer a Lenin, valga la redundancia. Y el mismo Lenin habla de que el revolucionario de tiempo parcial no sirve que uno haga este tipo de prácticas de difusión de ideas, de activismo político en tu tiempo libre, sino que tiene que ser de tiempo completo y los benefician. Y además habla de cómo tiene que ser la estructura de un partido propiamente comunista. O sea, el Partido Comunista nunca va a cambiar de presidente, ¿ya? No va a cambiar. Tiene un núcleo central, digamos, de dirigentes que son los que mantienen la línea ideológica y la estrategia. Y por eso en los partidos comunistas tú no puedes tener cosas como elecciones, y lo que pasó que Camila Vallejo había ganado, pero al final dijo, no, me quedo yo, y nadie se quejó, porque ellos entienden perfectamente cuál es la línea que tienen que seguir y cómo funciona un partido comunista como tal. Qué hacer de Lenin lo explica, pero textual, te dice... Ahí dice exactamente como el presidente, después hace un anillo de confianza que tiene que responder a esto con el Internacional Comunista, te explica todo, digamos. Sí, bastante curioso justamente el libro que hacer, ¿cierto? En el fondo instala un partido de cuadros, pero hablando del título que hacer, es muy curioso si nos soltamos de vertientes, ¿cierto? Que estaría mucho más cercano, bueno, no sé si tanto al Frente Amplio, pero una izquierda mucho más extrainstitucional, que está moviéndose los colectivos, que es un libro de Tikkun, o sea, es un artículo que se llama ¿Cómo hacer? Porque dicen, ya no es el qué hacer que proponía Lenin, es el cómo hacer. Es bastante interesante y parte citando un extracto de una canción de Sex Pistols. Y bastante interesante, en el fondo, también aproximarse a esas lecturas un poco insurreccionales, bastante desconstruccionistas, pero que también nos permiten entender un poco la fauna de la izquierda actual. Totalmente. Bueno, eso te vamos a preguntar después de esta pregunta, que ya vamos a estar cerrando. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. Dice, última pregunta, dice, Moto de ñoqui. Dice, y muchas gracias por tu donación, tremendo. Dice, eso supera el orden de lo sexual, el post-porno y el activismo de la liberación sexual ya cae en el orden de politizar las parafilias más extremas. No, efectivamente, o sea, cuando en la década de los 70 surge este lema súper conocido de lo personal es político, es que las feministas de verdad se lo toman muy a pecho. Porque, primero, ¿qué significa lo personal es político? Es que siempre ha existido los binarios, ¿cierto? Como por ejemplo el bien y el mal, hombre y mujer, alto, bajo, día, noche. También existe el binario de lo privado y lo público, ¿cierto? Nosotros entendemos que, no sé, lo que yo haga en mi vida privada no tiene por qué ser parte de lo público, ¿verdad?
Pero estas gallas, generando este proceso de construcción, que en el fondo se funde lo privado con lo público, lo más íntimo, como la sexualidad, que es parte de lo privado, pasa al espacio público, por lo tanto puede ser disputado políticamente. Por eso nosotros vemos todas estas corrientes, sobre todo desde la teoría queer, desde la década de los 90 hasta ahora, que la sexualidad va a ser el campo de batalla. Por eso te dicen qué sexualidades o qué prácticas sexuales se pueden hacer o no, porque X práctica en el fondo significa reproducir al patriarcado neoliberal, pero si tú generas esta otra práctica no, porque le estás haciendo una batalla al sistema político. O sea, efectivamente lo que dice este último chiquillo es así. O sea, buscan politizar todo. Y claramente, o sea, nosotros vemos con las prácticas post-pornográficas o porno-terroristas que en el fondo tratan de captar la atención del espectador, porque claro, hay sexo, pero no buscan erotizar al espectador como puede ser una cinta pornográfica común y corriente. Al contrario, porque cuando te capta la subjetividad, y aquí nosotros nos damos cuenta que se está generando deconstrucción, porque capta tu subjetividad y ¡paf! Te mete el discurso político explícito. Por ejemplo, busquen Diana J. Torres. Si la buscan después de este programa van a encontrar un video de ella que explica en 2 partes qué es el pornoterrorismo. Y en el fondo ella cuenta cuáles son sus prácticas. Ella dice que el tema del pornoterrorismo, que en el fondo sería como una vertiente más radicalizada de la postpornografía, surge en el periodo de las Torres Gemelas, en que ella en el fondo siempre hace prácticas o performance artística bastante subversiva, pero de repente ve para ese periodo se ve bombardeada de muchas imágenes con respecto a las Torres Gemelas, de los terroristas, ¿cierto? De los aviones, etcétera. Entonces ella dice que tenía programada una performance y la cambia rápidamente con su pareja de sketch. Por lo tanto, ella se viste de soldado yanqui, lo dice con estas palabras, y que su pareja de sketch se viste con... no, al revés, ella se viste con un burka y su pareja se viste con ropa de un soldado yanqui y ella se pone un arnés con un dildo y penetra a su compañera. O sea, claro, es sexo explícito, pero hay un mensaje político completamente, o sea, es evidente, o sea, eso es lo que estamos hablando y eso es suavecito, o sea, cuando hablan, por ejemplo, en el fondo, de deshegemonizar los genitales por otras partes, por ejemplo, que se puede cortar un codo y uno puede sentir placer mutilándose, estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿cierto? Y claramente, o sea, tratan de desvirtuar todo. Y muy cierto, y, Sí. y eso, bueno, ya para ir cerrando, es una Un poco fuerte. muy fuerte, pero interesante. Vamos a mostrar videos ahora. No, mentira. Nos van a cancelar si hacemos eso. No, pero te lleva a entender un poco cómo en la cosmovisión que tienen todos estos intelectuales, ¿no? Ellos como que nunca se pudieron separar de la esfera política. Entonces, ven la política como el ejercicio del poder en todo. Efectivamente. En todo. Sí. De un oprimido y un opresor. ¿Quién somete a quién? Y eso creo que es importante, volviendo un poco a la pregunta que nos hacían con respecto a qué decirle a nuestros hijos, digo, y es enseñarles que no hay política en todo a través de la práctica. Nosotros no nos tenemos por qué pelear con un amigo por pensar distinto, con un familiar. Sería darle la razón a ellos de alguna forma, o fomentarlo, al menos retroalimentarlo. Yo lo veo así, quizás estoy equivocado, pero el tema de la política, estas personas se olvidan que existen cosas como la amistad, como el amor, ¿no? Sin duda. Que son esenciales para la felicidad del ser humano. Entonces, si esto es esencial para la felicidad del ser humano y estos buscan destruir eso, poniendo la política en todo, nos están negando nuestra posibilidad de ser feliz y es muy opuesto a lo que ellos pretenden hacer, como que todos vamos a ir felices y tomados de la mano en este mundo, digamos, sin desigualdades que se va fragmentando cada vez más, ¿no? Entonces eso, recordarle a practicar eso, no pelearnos, atrevernos a hablar, no quiero ponerme muy hippie, pero atrevernos a hablar, claro, con vaya, el derecho de vivir pero atrevernos a hablar, atrevernos a entender que la posición política del otro no tiene por qué ser razón de ofensa para mí, sino que practicar la paciencia, la tolerancia, que yo ya partí de este programa diciendo que claro, a mí me están casi puteando porque había traído, de hecho puteando literalmente porque había la invitada que tuve era pro ONU, por ejemplo. Y yo no sabía que era pro ONU, pero bueno, era pro ONU. Y eso no está bien, muchachos, porque al final terminamos practicando lo mismo que decimos que contra lo que estamos luchando, digamos. No, claro, y también dentro de las derechas, o sea, en plural hay muchas vertientes. Muchísimo. O sea, yo creo que más fijarnos en las diferencias, yo creo que hay que hacerlo como lo hace la izquierda. En el fondo, ellos también son una fauna, pero en el fondo saben cuál es su objetivo en común. Exactamente, exactamente. Bueno, Daniela, para ir cerrando, te cuento que a través de una donación anónima nos enviaron que esperamos que te quede este regalito para ti, para que te echen de la Fundación Jaime Guzmán. No, mentira. Pero que esperamos que te guste.
Ojalá que te quede bien también. Sí, yo creo Esta que es una está ya polera ese, ¿no? es M. Pero es una M chiquitita. Es chiquitita, son chiquititas, así que ahí ves, si no, a un disfraz, ¿no? O la puedes usar de bandera. Gracias. Y otra cosa, antes de terminar, también, como sabrás, este programa se llama, lo tenía acá, Les Funades, ¿ya? Entonces, como después puedo pasar por este programa, voy a abrir esto, permiso muchacho, usar los dientes, no hagan esto en casa, para que puedas caminar en la calle, ir a comprar pan tranquila, te traje, ¿se escucha? Perdón, ahí sí se escucha. Te traje dos opciones de regalo, dos de antifaz. Puede ser, o, como ves, están higienizadas, de constituyente. De constituyente, ya. Un disfraz de constituyente o de parlamentario. De Tú parlamentario. eliges. Yo creo que más funado que un Constituyente, constituyente, ya, sin perfecto, duda. listo. Sí. Ahí vas a poder ir a comprar pan tranquila sin que te golpeen en el camino. Mm. ¿Ya? Y lo otro es, para ir cerrando, dos cosas. Uno, si puedes dar a la gente, bueno, además de una última reflexión, libros o películas que creas que deberían ver, que crees que los ayudaría a entender un poquito mejor este tema. Bueno, con respecto al tema que nos convocó hoy día, ¿cierto? El 8M. Yo creo, y les quiero mandar un mensaje principalmente a las chiquillas, ¿verdad? Que no tengan miedo de decir que no son feministas, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros partimos por un piso en el sentido de que nosotros entendemos que todos los seres humanos, independientemente si somos hombre y mujer, en nuestra situación económica, la religión que profesamos, ¿cierto? O no, independientemente de estas características, nosotros tenemos una dignidad que es inherente. Y porque somos seres humanos también estamos dotados de libertad, ¿cierto? Entonces ese debe ser el piso mínimo, por ejemplo, para impulsar políticas públicas que solucionen temáticas reales como, por ejemplo, la violencia que puede sufrir la mujer. O sea, no hay que asumir un enfoque de género o feminista para, por ejemplo, detener un dolor que puede ser real para cualquier mujer chilena, ¿verdad? O sea, simplemente... O sea, yo nunca me he definido como feminista, al contrario, pero siempre he estado a favor de la dignidad de la persona humana, porque ese es el piso mínimo. Y libros que puedo recomendar para leer. Bueno, el año pasado publiqué un libro con dos profesores de filosofía, que son los dos sequísimos, que se llama Conflictividad Política en Chile. Y yo escribo un capítulo, o sea, dos capítulos, ¿verdad? Pero es como mi parte, que hablo sobre justamente el 18 de octubre y yo pongo en discusión la tesis del rizoma y de la revolución molecular de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Entonces hago todo un escalamiento, ¿cierto? O trato como en el fondo de ir captando las primeras señales con relación por ejemplo, a las evasiones del transporte público. Porque si uno hace una investigación muy sencilla y uno googlea evadir, no pagar, otra forma de lucha, uno encuentra ya entradas del 2014 que trataron, por ejemplo, de justamente evadir masivamente la estación Los Héroes. O sea, claramente ahí se nos cae el relato de que fue un estallido espontáneo. No, al contrario. Eso no quiere decir que haya una organización detrás en el sentido de que hay una célula que impulsó todo esto. O sea, hay modelos de organización, pero no son de tipo vertical, sino más bien mi tesis es que sí una lógica del rizoma. Y ahí lo explico brevemente, porque son teorías bastante complejas, ¿cierto? Pero trato de explicarlo de una manera muy sencilla para que el lector lo entienda. Y también en un segundo capítulo me enfoco específicamente de dos actores muy relevantes del 18 de octubre, que son los feminismos, que básicamente sería como mi experticia, y también de los anarquismos, porque los anarquismos nosotros también encontramos en matrices que están basados en lo binario, y también vemos anarquismo mucho más en una matriz deconstruida. Entonces también les puede quizás interesar en relación a la temática chilena. Perfecto. Pero otros libros en relación a los feminismos, yo siempre recomiendo, para no perder el tiempo, leer feminismo post-identitario, para entender los feminismos que están activos en nuestro país. ¿Cuáles serían esos? O sea, los que se escriben desde los 90 hasta ahora. O sea, yo partiría por Judith Butler, sin duda. O sea, ella es como la precursora de la teoría queer. También leería, por ejemplo, Paul Beatriz Preciado. Aquí ya no estoy hablando de la década de los 90, estoy hablando de la década del 2000. O sea, personas que están proponiendo una sociedad contrasexual. Claro. Que están hablando de conceptos como la farmacopornografía, ¿cierto? O sea, estamos hablando de otras matrices, ¿cierto? No estamos hablando de la igualdad, del sufragio, eso es muy decimonónico, eso ya está obsoleto dentro de la discusión feminista hoy en día. También recomendaría, por ejemplo, leer a Donna Haraway, claro que ella escribe en la década de los 80, pero sigue siendo muy vanguardista. O sea, sus propuestas justamente de lo posgenérico, lo poshumano. Yo me iría por esas líneas para entender principalmente los feminismos que están activos, porque incluso he visto dentro de la derecha personas que se meten al debate de los feminismos de género que no entienden
que en el fondo si queremos entender los feminismos contemporáneos tenemos que partir leyendo a los feminismos post-identitarios. Es más, diría, yo no conozco a nadie de derecha que entienda, digamos, dentro de los candidatos. Sí, siguen hablando de las olas y del feminismo liberal. Eso está obsoleto. Totalmente. Sí. Bueno, esos son los libros. Bueno, acá te dicen, David Cepeda, muchas gracias por tu donación. Dice Daniela, vuelve y nos explicas a Marta Harnecker. Feliz. Listo, la vamos a tener de nuevo entonces a la Daniela para que explique un poco de Marta Harnecker. ¿Y un último mensaje que quieras entregar antes de que terminemos el programa? Lo que tú quieras, totalmente abierto, mándale un saludo, no sé, a quien quiera. Ayer el 8M cae martes. Yo claramente no voy a ir a marchar, pero yo creo que voy a ir por un martes de pololeo. Así que recomiendo a todas las chiquillas y también a los chiquillos patriarcales que ese día no vayan a marchar y tampoco por curiosidad lleven a su chiquilla, a su polola, a su esposa a una rica cita de martes de pololeo. O sea, qué mejor forma de también de combatir estos imaginarios. Tremendo mensaje también. Bueno, para que no te reten en Fundación Guzmán, está el libro de Jaime Guzmán, Los escritos personales, que me regalaste uno, voy a comprarte, llevo pero tramitando un montón con eso, un tremendo libro. Sí, bueno, Los escritos personales es un muy buen libro para aproximarse justamente a Jaime Guzmán, que recuerden que el próximo 1 de abril se cumplen 31 años de su asesinato orquestado por terroristas, ¿cierto? Que hoy en día uno está asilado políticamente en Francia, ¿cierto? Y otro está aquí en la cárcel de alta seguridad, pero aún así está dando entrevistas a la red. Una locura. O sea, no, y tremendo intelectual. Yo la verdad que he impresionado con los escritos de él. ¿Sabes? También sé que tiene un libro que ya es más amplio con todo. Sí, se publicaron en diciembre las obras completas de Jaime Guzmán, que recopilan en 5 volúmenes toda la obra escrita de Jaime Guzmán. Bueno, no toda, quizás se quedó entre el camino alguna, no sé, entrevista que le hizo quizás algún medio regional y que no podemos conseguir, pero estaba casi todo. Tremendo, eso también lo hago. Y tu libro también, absolutamente. Cartelito, que no lo habíamos mostrado antes de que se pase. Ese ya está un poco fuera de lugar, pero igual mostrémoslo. Sí, bueno, yo también les traigo un regalo, que en el fondo este fue un cartelito que me dieron en la marcha pro vida de Washington, D.C., que fue el 21 de enero. Tengo uno en mi casa, así que te puedo dar esto para que lo ponga ahí, porque sí, lo voy a poner ahí. A veces, claro, nosotros podemos sentir que el aborto, o sea, sí o sí está avanzando de forma abismal. Nosotros vimos como en la convención aparentemente se aprobó un inciso, ¿cierto? Un artículo que promueve el aborto casi hasta los 9 meses, es algo nefasto, pero yo creo que la resistencia sí se puede hacer, porque en mi experiencia, yo iba a marchas pro vida acá en Chile, y cuando fui a la de Washington, D.C., o sea, no sé cuántas personas, habrán sido 3 millones de personas, se puede generar ese nivel de movilización. Absolutamente, o sea, absolutamente. Hay mucho que aprender de la experiencia internacional también. Tengo una activista internacional, así que sumamente, pero un tremendo regalo. Oye, muchas gracias, lo vamos a guardar, lo voy a tener por ahí, siempre ahí. Y bueno, ya terminando, muchachos, muchas gracias a todos los que participaron con nosotros. Recuerden que, bueno, hoy lo hicimos este día viernes por un tema, hay un problema técnico, pero este programa es todos los domingos a las 12 en este mismo lugar, en el canal del Nacional Libertario, así que para que compartan el capítulo, si quieren que vuelva Daniela, me mandan también, pueden seguirme en literatura.libertad o italo.mecna, que son mis 2 Instagram. No sé si quieres dar tu Instagram también o alguna red. Sí, feliz, que me pueden seguir en Instagram, publico mayoritariamente todas mis publicaciones. Maravilloso. Daniela.carrasco90. Es como la única red social que uso, no uso Twitter, lo cerré, me chateó, demasiado hostil, siempre me llegan feministas a llegar basura, me cansé de eso. Bueno, claro. Bueno, no, yo también, casi no uso Twitter. Ni mucho menos para leer, realmente escribo de vez en cuando una que otra cosa, pero es que no. Yo ni siquiera lo usaba, básicamente me pedían, Dani, porfa, retuitea esto y retuiteaba. Ya era todo. Sí. Y después te llegan a putear. Sí. Bueno, por eso es Lefunade. Así que, damas y caballeros, perros, gatos y jirafas autopercibidas, muchas gracias. Un saludo a Carmen Gert, que seguro nos está viendo. Nos veremos el próximo domingo a las 12 en Lefunades. Mucho gusto. Nos vemos.